¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel. Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Vivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria. No, yo no retiro nada. Voy a retirar. Estás de broma tú. Tiro, bueno, eres un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Se acabó de decir. Claro, si me está diciendo yo puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. 2 jornadas, solo 2, y ya dan ganas de apagar la tele. Aún seguimos en agosto, pero en lo que respecta a la polémica arbitral nunca es demasiado pronto. Y aquí no hablamos solo de errores puntuales o de que el reglamento cambie cada año y no lo entienda ni el tato. Hablamos de algo más profundo, el famoso sesgo cognitivo. Esa tendencia que tenemos todos los seres humanos a interpretar la realidad con filtros mentales, con prejuicios, con inercias. Lo que vemos no siempre es lo que pasa, sino lo que creemos que pasa. En el fútbol, eso significa que un mismo gesto no se juzga igual si lo hace Tchouaméni o si lo hace Valde, si ocurre en el área del Madrid o en la del Levante. El cerebro del árbitro, por mucho que intente ser imparcial, procesa con ruido, con la presión ambiental, con la camiseta que tiene delante, con la imagen que arrastra un jugador o un equipo. Y eso, obviamente, también pasa con el aficionado. Por eso, la entrada de Tchouaméni acaba convertida en asistencia limpia, mientras que la mano de Valde es penalti sin dudar, o al revés. El reglamento es el mismo, sí, pero la mente humana no la aplica igual. Y ahí es donde nace la frustración, no en la mala fe, sino en esos sesgos que inclinan la balanza siempre en la misma dirección. Todo depende de los ojos que miren, porque el sesgo no es solo del árbitro, también es de nosotros, del aficionado. Llevamos 2 jornadas de liga y da la sensación de que solo se habla de una cosa, los arbitrajes. ¡Qué pereza! No es nuevo, es un país que se alimenta de la polémica como el ratón del queso o como el mosquito de la luz. Siempre vuelve, aunque sepa que se va a quemar. Y tengo la sensación de que esto no va a cambiar. Nos espera una temporada larga, muy larga, y habrá que estar preparado para saber lidiar con ella. Yo me comprometo, como dije en el primer programa, a no salirnos del carril, a seguir comentando lo que pase con los ojos más objetivos posibles. Pero no puedo prometer que ese sesgo cognitivo no nos acabe pasando factura también a nosotros. Somos humanos, todos cometemos errores, aunque muchas veces parezca que esos errores caigan siempre del mismo lado. En fin, que aquí estamos una semana más para hablar de fútbol, de polémica y de lo que surja en un 6x02 de Team Barça Podcast, al que puedes ir ya dejándole un me gusta, un buen me gusta en iVoox y YouTube, estrellitas en Spotify, que todo suma, porque te aseguro que te va a gustar este programa que os traemos. Y te va a gustar porque tengo por aquí ya el señor, por ejemplo, Tony Martínez. Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí otra vez, una semana más. Calentitos, un poquito calientes, no te voy a engañar. Y vienes de vacaciones también, ¿no? Vengo de vacaciones, todo. Vengo moreno, pero la calentura que llevo no es por lo moreno que estoy, sino es por lo sucedido este fin de semana. Tú eres de los calientes con el tema Manos Blancas. Creo que aún no te has estrenado la sección esta que inauguró Sergi Carmona, pero bueno, hoy es el estreno, ya lo avanzamos.
Y por aquí está otro que no le gusta mucho hablar de árbitros, al amigo Gerard Faigues, pero bueno, Gerard, hoy no nos queda otra. ¿Cómo estamos? Hola, buenas, Juanma y compañía. Sí, no me gusta hablar de árbitros porque me da mucha pereza, la verdad, porque es un tema, bueno, ya hablaremos luego, ¿no? Pero es un tema que en general me da mucha pereza por las cosas que decías tú, porque al final parece que cada vez que hay un error o una polémica, aquí se tiende a sobredimensionarlo todo y a darle demasiado protagonismo. Aunque los árbitros no quieran, pero a veces parece que lo busquen. Es un tema que en general me da mucha pereza. Pero bueno, volviendo al fútbol, tengo ganas, y eso es raro, pero tengo un poco ganas que llegue el parón por selecciones para que Flick pueda trabajar, porque creo que con dos jornadas ya hay alguna cosita, sobre todo atrás, que hay que trabajar y hay que corregir. Sí, el tema de la defensa es una cosa que comentaremos seguramente ahora mucho, la parte deportiva, porque también habla parte deportiva, que es la que más nos gusta. Pero antes de meternos con todo eso, como ya ocurrió en el programa número 1, y ha pasado mucho en este pasado fin de semana, os vuelvo a contar que este episodio llega con el apoyo de BetBrothers. Juegos responsables, solo operadores legales en España y pronósticos gratis para entender la Liga y a cada rival del Barça como nunca. Tenéis en la descripción el enlace y también en betbrothers.es. Ahí os metéis y podéis ver toda la información en este juego responsable que aquí también practicamos porque somos responsables cuando hablamos del juego del Barça. Y como bien decía Gerard, Tony, te di paso a ti, el tema del apartado defensivo. Ya ha habido por ahí algún run diciendo de que esta línea defensiva no está igual de coordinada que la tenía Hansi Flick la pasada temporada. Cierto que hay elementos nuevos en esa línea defensiva de inicio. Araujo jugando junto a Cubarsí, Cubarsí pasando a la izquierda y siendo Araujo ese central diestro. Eric jugando más que Koundé en estos primeros partidos. O sea, cambian 3 miembros casi en esa línea de 4. ¿Tú a qué achacas esto de esa falta de coordinación que parece que está teniendo de inicio este Barça 2.0 de Hansi Flick? A ver, desde luego la falta de Íñigo Martínez la vamos a notar, por lo menos ahora de inicio la vamos a notar muchísimo. El hecho de que esté jugando Eric García en lugar de Koundé el año pasado hizo un temporadón tremendo. Sí. Y espero que Hansi consiga recuperarlo. No sé qué está ocurriendo ahí, la verdad que no tengo nada de información, no sé por qué Eric García le ha pasado la mano por la cara a Koundé. Es verdad que lo está haciendo bien, pero realmente si Koundé está bien, creo que tiene muchísimo más valor de equipo a todos los niveles que Eric García. Y Araujo para mí sigue siendo inconsistente en la defensa del Barcelona. No sé si Christensen tiene que ser ese jugador que acompaña a Cubarsí, dejando a Cubarsí a la derecha, que lo hemos comentado aquí muchas veces, que Cubarsí en la izquierda es como que pierde la mitad de Cubarsí y Araujo en la derecha o cualquier otro jugador en la derecha nunca va a tener la misma salida de balón que tiene Cubarsí. Entonces no sé qué jugador tiene que acompañar a Cubarsí, desde luego que Araujo, y eso que ninguno de los goles es achacable a él, nada de lo que ha ocurrido en estas 2 jornadas se le puede achacar a errores suyos directos, pero es verdad que se nota que necesita 2-3 toques para pasar la pelota, no tiene la velocidad de reacción con el balón que otros centrales, que otros jugadores, y yo creo que eso le penaliza mucho al Barça. En el primer partido lo pudimos ver, que le dejaban solo a él para sacar la pelota, es decir, flotaban al resto de defensa para que Araujo sea quien toque la pelota. Eso quiere decir que estás jugando ya no con un jugador menos, pero sí con un valor negativo dentro de tu equipo, y el otro equipo lo sabe. Los entrenadores no son tontos a día de hoy, lo estudian absolutamente todo y saben a quién tienen que dejar salir con la pelota. Ahora que comentas esto de Araujo, que es un nombre muy recurrente siempre cuando el Barça encaja goles, ¿no? El caso de Araujo. Me acuerdo de lo que dijo Ricard Torquemada, el gran Ricard Torquemada, que ha estado aquí en Team Barça. En el anterior partido contra el Mallorca, él, en las preguntas que hacen después del partido de quién es el mejor del encuentro, un poco como los puntos TVP en Cataluña Radio, decía él, el único de todos los contertulios, que para él el mejor fue Araujo. Y creo que no lo dijo en tono sorna, lo dijo de verdad, porque pensaba que fue el mejor Araujo. Y yo creo, Gerard, que esa es la peor noticia. Y esto lo hemos comentado, creo, en otros años en el podcast, ¿no? Que la peor noticia de un partido del Barça es que Araujo sea el mejor del partido. Por aquello de que sí, si lo ha votado Ricard es porque a lo mejor lo ha visto muy entregado corrigiendo, ¿no? En velocidad hacia atrás, pero eso no puede ser una buena noticia, que Araujo sea el mejor del Barça. No, y viene ligado un poco a lo que decía yo de que hay que trabajar y hay que corregir. Esa línea defensiva, ese fuera de juego el año pasado fue
el sello del Barça de Flick, y este año, ya el año pasado se vio con algunos equipos, y yo creo que este año en 2 jornadas ya se ha visto que los equipos ya saben cómo contrarrestarlo. Entonces, en un contexto de ida y vuelta, que los rivales te ganan la espalda, que no sacas provecho de tu línea defensiva tan adelantada y de tirar el fuera de juego, ahí luce un jugador que sí que es verdad que tiene muchas cosas, deficiencias o mucho margen de mejora con balón en los pies, pero es que defensivamente Araujo es muy buen futbolista, y lo hablamos en su día, igual que destacábamos en los partidos en que volvíamos a hablar, que bien está Ter Stegen, lo bueno que es, los puntos que nos da. Si brillan los de atrás, quiere decir que el Barça se vea más atacado que de costumbre. Entonces, sí, es mala señal que brille el defensa o que brille el portero, porque eso quiere decir que te llegan, que te atacan. Y lo hemos dicho 1000 veces, quizás Araujo no coordina bien no es el que mejor coordina esa línea de fuera de juego, no es el que mejor saca el balón, pero en contextos de sacar agua del barco, de tener que defender juntitos, de despejar en el área y de hacerse fuerte en las correcciones, allí sí, en esto sí que es bueno. Por eso digo que hay que corregirlo, porque está bien que Araujo sea bueno, que veamos la mejor versión de Araujo, como él mismo dijo que estaba por verse, pero que no sea en un contexto en el que el Barça está sufriendo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Gerard. Hay que corregir esa parte de la línea defensiva para intentar marcar la línea de forma correcta y que no te ganen la espalda tan fácil como lo han hecho, sobre todo esta primera parte del Levante, ¿eh? No tanto el Mallorca, que también lo hizo, pero mucho menos, sino esa primera parte del Levante. Pero creo que ahí también es el medio del campo el que tiene que estar realmente fuerte y activo para llegar a la presión, para que el lanzador no lance la pelota. Con el 4-2-4 que hizo Flick, y esto me duele reconocerlo, pero para mí es una cagada de Flick, el 4-2-4 este que saca de inicio, hasta que luego recompone el equipo con Olmo y como que parece que se vuelve a poner todo en su sitio. Pierdes una figura como la de Olmo, que mucho o poco, pero está 10 metritos por detrás de lo que estaba Rafinha, que realmente Rafinha los primeros 15 minutos le costó muchísimo la recogida y ahí sufrió mucho el Barça, y hace que la presión al mediocampista, a Pablo Martínez me parece que era el del Levante, fuera nula casi, y pudieran ganar la espalda tantísimas veces como hizo en esos primeros minutos contra el Levante. Entonces, ¿es la línea defensiva? Sí, pero es la presión de los centrocampistas los que marca la diferencia para que no pueda lanzar balones a la detrás de la defensa. Sí, coincido contigo, ¿eh? También lo hizo bien el Levante, ¿eh? Con Romero sacando de sitio a los centrales, los que estaban por los costados apareciendo por dentro a la espalda, que dejaba ese hueco cuando salían Cubarsí o Araujo. Es trabajo, es tiempo, son partidos. Íñigo Martínez ha dejado un hueco, un vacío, creo que bastante grande, sobre todo porque tenía ese liderazgo, tirando la defensa hacia arriba, coordinando como nadie esa línea defensiva para tirar el fuera de juego. Pero yo también me quiero quedar con lo positivo, que parece que hemos empezado únicamente por lo malo. Lo positivo, el Barça remonta un 2-0 otra vez. Me gusta mucho una cosa que puso Tribunero Culé por Twitter. Decía de que el gran éxito de Hansi Flick es que al descanso con 2-0 ningún culé dudase de que se podía remontar el partido, y estoy completamente de acuerdo con él, y que se remonta además, Gerard, de una forma que también hablamos en lo positivo del Barça de Hansi Flick, que es el balón parado, que es la estrategia. Que sí, hemos comentado mucho el juego vertical, hemos comentado, evidentemente, esa línea defensiva adelantada, la presión en campo rival, pero ojo también al balón parado, que ha sacado petróleo el Barça de Hansi Flick en los últimos tiempos, y en este partido contra el Levante son 2 córners, uno en largo y uno en corto. El que es en largo, o en corto, perdón, termina con el golazo de Pedri, y el que es un córner al área pequeña es rematado por Ferran para el 2-2. O sea, ojo que el balón parado aquí da puntos, ¿eh? Sí, y ya era hora, porque siempre se dice que el balón parado lo iguala todo y que es una gran herramienta, y el Barça no brillaba. Los 2 primeros goles, los goles que permiten empatar el partido, son 2 aspectos que tú tradicionalmente no relacionarías con el Barça. Un disparo desde fuera del área de un centrocampista. Y bueno, ahora me acabo de acordar de Touré Yaya, pero eso ya es otra cosa. Pero normalmente no piensas en muchos jugadores del Barça chutando desde fuera del área, a no ser que sea para acabar una jugada o porque hay que acabarla o a la desesperada, y un remate de un córner en el área pequeña, sin que sea Lewandowski o un central de cabeza, que el año pasado, precisamente con Íñigo Martínez, creo que se sacó mucho provecho de esos corners. Bienvenido sea todo lo que ayude a empatar y remontar partidos, y al final creo que el Barça en la segunda parte mejoró mucho, sobre todo yo creo que fue muy clave la figura de Dani Olmo, porque
entre líneas es de los mejores el mejor que hay en la plantilla seguro. Yo creo que Rafinha también puede aparecer bien entre líneas, pero siempre y cuando sea a partir de la banda y meterse por dentro para dejar espacio al lateral que suba, no hacerlo ya de por sí. Y luego el Barça con balón, pues al final encontró el último gol con un Lamine queriendo ser muchísimo protagonista y metiendo atrás un Levante que al final pues pesaron las piernas, y eso creo que sí que ya es más marca de la casa del Barça. Estoy viendo por aquí los puntos TDP, me adelanto un poco, no diré quiénes son los que han ganado, aunque la gente se puede imaginar quién es el ganador en este partido, pero no hay ningún punto para Olmo, ¿eh? Ningún punto para Dani Olmo en Club TDP, en Patreon. Ha habido muchos jugadores, ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores votados, pero ningún punto para Olmo. ¿Te sorprende, Tony? A mí me sorprende ¿Sí? muchísimo. Yo es verdad que los puntos que damos nosotros así de forma interna tampoco le di ninguno a Olmo. No. Pues, pero tiene razón Gerard con eso de que Olmo cambia un poquito la dinámica del partido. Gavi también lo hace. Gavi también cambia la dinámica del partido con esa fuerza, esa raucha que le mete él, esas narices. Pero sí que me sorprende que Olmo... Yo creo que es que estamos todos tan deseosos de que Olmo sea excelso, de que sea el mejor Olmo, que con un poquito no nos sirve. Entonces no le vamos a dar un punto porque sabemos lo que puede hacer y lo que puede llegar a hacer Olmo en un equipo. Creo que estamos todos esperando, yo el primero, que sea mucho más diferencial en el campo. No quiero ser malo, de verdad que no quiero ser malo, en este 6-0-2, pero decís que Olmo cambia el partido a la segunda parte. ¿También lo puede cambiar el que salga del campo Rashford? Yo sabía que iba a salir el tema, ¿eh? No estoy de acuerdo, yo creo que lo cambia el dibujo. Vale. Para mí lo cambia el dibujo, porque si se va Ferran, se queda Rashford en punta y se pone a Rafinha a la izquierda, creo que el resultado hubiera sido, Sí. si no el mismo, muy similar. Para mí sí, ¿eh? Yo sigo viendo a Rashford todavía, que a ver, que no quiero poner toda la culpa ni mucho menos, ¿no? Se ha ganado el partido, pero veo a Rashford todavía, no sé si tenso, no sé si en un juego que no es el suyo, porque viene habituado a un ritmo distinto, sobre todo con defensas no cerradas. El Levante se pone 0-1 y mete el autobús atrás y hay muy poquitos espacios. Ahí Rashford se nota que no está acostumbrado y no se siente cómodo jugando con pocos espacios, cosa que Rafinha, por ejemplo, le da un poco igual, aunque Rafinha con espacios es tremendo, pero está más habituado ya a ese juego sin espacios. Rashford no. Sí, yo creo que también somos nosotros los que nos tenemos que acomodar y entender a qué juega Rashford. No podemos pedirle a Rashford que sea Lamine, ni podemos pedirle a Rashford que sea Rafinha, ni muchísimo menos. Pero los primeros 45 minutos de Rashford para mí no son para nada malos, ¿eh? Desborda, consigue llegar a línea de fondo. De hecho, o sea, esto parece casi un insulto, pero para mí está mejor en la primera parte Rashford que Lamine, que no se va de Manu Sánchez en ningún momento. O sea, durante toda la primera parte, y pierde 2 balones que son los que después acaban siendo los 2 goles del Levante. Sí. Pero es normal que sea también el primer damnificado en este caso, que a la hora de cambiar el dibujo, pues hombre, lógicamente vas a sacar antes a Rashford que no a Rafinha o a Lamine. A Ferran también, porque está en buen momento, muy buen momento. Que no te oiga, Sergi, que estuvo mejor Rashford que Lamine, ¿eh? Que si no En la primera parte. Te censura. Gerard, ¿tú cómo viste el partido de Rashford? Y sumando a Rashford lo de que no jugara De Jong, mira que esto de echar de menos a De Jong, aquí aplaudirá Raúl si nos escucha, pero también esa coordinación que decíamos en defensa, que no juegue De Jong junto a Pedri y de nuevo entre Casado, aunque Casado fue titularísimo el inicio de la pasada temporada. No sé, De Jong también se echa en falta en parte para ese juego más pausado desde atrás, porque Casado también sabemos que es un poquito más, se mueve un poquito más que De Jong, por decirlo de alguna forma, sobre todo defensivamente hablando. A mí me gustó mucho el partido de Casado. Es verdad que luego pues es un poco lo que decía Tony, ¿no? Por cambiar el dibujo y por cambiar la estructura, pues tanto Casado como Rashford son las piezas que te permite apostar por el valor seguro, pero a mí no me disgustó, sobre todo pensando que es un futbolista, o le he visto más capacidad de filtrar pase y de meter un pase donde toca desde su zona de lo que ha hecho Frenkie de Jong. Frenkie de Jong creo que ha mejorado mucho, ya no es solo un conductor de balones, se asocia muy bien y le da ritmo al juego, pero para mí Casado lo que aporta defensivamente saltando la presión, que creo que el año pasado ya lo demostró, y con esa capacidad por conectar con el punta y poder luego jugar con el interior o con el extremo, creo que Casado es una pieza muy interesante y que de algún modo Flick le dio un premio, una recompensa, intentó callar las bocas y los rumores de lo que se había hablado en la última semana. Y para acabar con Rashford,
no estuvo mal en la primera parte. Es verdad lo que decía Tony, pero yo creo que tenerlo todo un partido en esas características, tal como estaba el Levante tan encerrado atrás, hubiéramos visto tarde o temprano, más temprano que tarde, creo yo, que Rashford al final estaba un poco fuera de sitio, porque él necesita los espacios, necesita atacar con espacios, se le ve, es verdad que llevó peligro y lo generó, pero se le vio en algún 1 contra 1 que necesitaba algo más, no tiene la capacidad para marcharse desde el regate, se puede asociar bien porque tiene calidad, pero necesita espacios, y a la larga con el partido, con el Levante tan encerrado atrás, hubiéramos visto que claramente era el futbolista que puede cambiar. En otro contexto de partido, con el marcador, si el Barça ganara 1-0 o se mantuviese el 0-0 y el Levante se creciera un poco, allí quizás sí que Rashford podría aprovechar más las espaldas, y seguro que ante otros equipos que dejen más espacios vamos a ver otra vez a Rashford titular y jugar muchos minutos. Yo, sea como sea, y creo que es algo de lo que sí que tenemos que sacar pecho, es que se nos queda Fermín sin jugar, pedazo de centrocampista. El cambio por Casado y por Rashford son Olmo y Gavi, dos pedazos de futbolistas que serían titular en el 99% de los equipos. Es decir, creo que tenemos una plantilla buenísima, a falta de algunos detallitos, como hemos comentado atrás, sobre todo, para acabar de mejorarla, que hacen que Hansi Flick, si se equivoca, tiene la opción que a los 45 minutos te hace un giro de guión de 2-3 cambios y te puede cambiar el equipo por completo. O sea, me parece que la plantilla que tiene el Barça este año es lo suficientemente potente y lo suficientemente grande como para poder hacer algo grande. De verdad que no quiero aquí pegarle paros ni a Casado ni a Rashford. Quiero meterle un poquito de picante a la tertulia. Pero también no dejemos de lado una cosa que también se vio en el partido de la primera jornada, el hecho de la capacidad de intervención de Hansi Flick, el hecho de tomar decisiones para dejar en el banquillo a gente que parecía, bueno, incuestionable, ¿no? El caso de Koundé, 2 partidos seguidos en el banquillo. Y después a Fermín lo quita al descanso contra el Mallorca para meter a Dani Olmo. En este contra el Levante no ve la cosa clara con 2-0, quita a Rashford, quita a Casado, mete los cambios y funcionan. Yo es que de verdad, ¿hay algo que haga mal Hansi Flick? O sea, estamos aquí hablando siempre cosas positivas en la mayoría de casos. El tema de la defensa, cosas a corregir, pero tampoco esperábamos un rendimiento tan bueno como el de la pasada temporada y tan constante. Y ojo también con esto, decimos lo de la línea defensiva no muy estructurada como estaba el pasado año, pero es que volvemos a ver el partido contra el Levante y cuántas veces caen fuera de juego los jugadores del Levante. Un montón. De hecho, hay un gol, creo que de Morales, que es anulado por fuera de juego previo, porque otra vez caen continuamente en la trampa del fuera de juego, que aunque no sea igual de perfecta que el pasado año, sigue siendo un mecanismo que de verdad, la valentía para poder llevarlo a cabo de este Barça año segundo de Hansi Flick, yo es que, no sé, Gerard, ¿le vemos algo malo a Hansi? No sé, ¿se peina mal o qué? No, de momento no. Bueno, lo de peinarse no lo sé. No eso ya. Bueno, había una imagen de Ferran haciéndole como un toquecito en la frente. Sí, no sé si ya sabiendo cómo es Flick y tú que le defiendes esa mentalidad alemana, además creo que lo exterioriza mucho, ¿no? Lo demuestra, como es un poco hombre frío y tal, que te permitas hacerle bromas al entrenador puede indicar, creo que indica que las cosas van muy bien, que están todos metidísimos en la película y que confían en el entrenador, que saben que hay un pedazo de entrenador ahí, pero cuidado, que a veces demasiada broma que no se te vuelva loco el gallinero. Pero nada, yo creo que el principal reto que tendrá Flick esta temporada, más allá de corregir estos aspectos de la línea defensiva y quizás de mejora de salida de balón, va a ser cómo gestionar los minutos, cómo gestionar los roles con tantos jugadores, porque al final algo que yo mismo decía, lo ha conseguido, tiene jugadores tiene muchas opciones con distintos jugadores, pero alerta, yo creo que sería contraproducente que haya futbolistas que queden encasillados en un rol. Es verdad que no todos tienen que hacerlo todo y hay futbolistas que brillan más haciendo una cosa que haciendo otra, pero debes poder mantener un poco la flexibilidad para que no sea, no, para cambiar el dibujo quito a este y pongo a este, que quizás con menos cambios, pudiendo intervenir solo con lo que hay en el terreno de juego,
puedas cambiar partidos sin tener que cambiar jugadores. Creo que ese va a ser el gran reto para Flick esta temporada. Pues mira, hablando de Hansi Flick, creo que es el momento ideal, aunque no estaba previsto en la escaleta, que hablábamos ya con el invitado que tenemos hoy en el podcast. Queríamos hablar de manos blancas ahora, pero bueno, dejamos el manos blancas un poquito para el final del programa, porque tenemos por aquí a alguien que para mí es un tótem, es el Hansi Flick del periodismo deportivo Barça, uno de ellos. Ricard Torquemada para mí es uno, y el otro es Xavi Torres, que además participa en un podcast con Frederic Porta y con Marc Duc, Fourteen, que se llama, un podcast muy cruifista, como lo es él. Y por aquí tenemos al gran Xavi Torres. Xavi, ¿cómo estamos? Hola, buenas a todos. Bien, ¿y vosotros? Muy bien, yo encantado de tenerte aquí en Team Barça, saludarte. Y lo que decía, ese podcast que es Fourteen, que es muy cruifista, ¿no? Bueno, sí, somos cruifistas de pensamiento y por tanto le llamamos así. La verdad es que nos lo pasamos bien como vosotros hablando de fútbol. Estamos hablando de Flick. Xavi, no sé tú, el trayecto que lleva Hansi Flick en el banquillo, no sé si estarás en el barco de los que teníamos dudas. Yo que, aun viéndolo en Alemania durante mucho tiempo, el hecho de llegar a un Barça, a un entorno como es el del Club Azulgrana, lo que significa entrenar a un buque como este, tú esas dudas entiendo que se te han disipado, y cuando la gente dice dudas del cruifismo, de que si este Hansi Flick juega vertical y tal, ¿tú esto cómo lo interpretas? Que a Cruyff le hubiera encantado jugar vertical y a Guardiola le hubiera encantado jugar vertical. El problema es que llega un momento en que la superioridad genera miedo y después del miedo pánico. Y tanto el miedo como el pánico hace que los equipos se vayan echando atrás y atrás y atrás. Y esto lo estabais comentando ahora, ¿no? Cruyff siempre decía que el primer pase, la primera mirada siempre tiene que ser para un pase al jugador más alejado. Quiere decir que el que está más cerca de la portería. Y eso mismo piensa Pep. El problema es que su superioridad en los equipos que él dirigía, después le pasó lo mismo a Pep, provocó miedo y pánico, y eso hace que los equipos se echen atrás, eliminen espacios y intenten contrarrestar así, ¿no? Y esto es lo que le va a pasar a Flick. Después de un año esplendoroso, los equipos se van a echar atrás, cada vez más atrás, cada vez va a tener que buscar soluciones para jugar sin espacios. Ya le pasó con el Levante y le pasará cada partido. Y esto es el Barça. Y por tanto, a Flick hay que pedirle también soluciones a esto. Y Xavi, tú que has visto el Barça de Cruyff, de Guardiola, de Van Gaal, de Rijkaard, de Pep, de Luis Enrique, comparándolo con el de Flick, ¿ves similitudes? ¿Ves muchas diferencias? Veo que las esencias son similares, es decir, intenta gobernar los partidos, intenta jugar al ataque, intenta meter muchos goles. Estos son un poquito las esencias cruyffistas. Y veo otras diferencias como, por ejemplo, el sistema defensivo, ¿no? No está siendo capaz todavía de encontrar el equilibrio. Y bueno, y luego hay esta opción de la defensa en medio campo que, bueno, puede generar dudas, que es muy identitario, de mucha personalidad, pero que vamos a ver si es capaz también de mejorarlo, ¿no? Porque ayer llegó, el sábado llegó el primer gol de un equipo, el primer gol esta temporada de un equipo que supera la línea, ¿no? El año pasado casi llegaron a los 20 y por tanto es una cifra que hay que por lo menos introducir en el debate. No sé si tú, por estar más en contacto con el día a día del Barça, pero la sensación que tengo yo con todo el ruido extradeportivo que hay y que es inevitable en el Barça, creo que hasta Flick es un aspecto positivo, el hecho de que no esté tan vinculado con ese entorno como estaban otros entrenadores, como por ejemplo el propio Guardiola o Xavi más recientemente. No sé si quizás una de las cosas buenas que ha sumado este Barça es esa capacidad de tener un entrenador que se desvincula del entorno y de todo ese ruido que hay alrededor. Bueno, yo creo que la mejor manera para entender lo que pasa en tu club y en tu ciudad es involucrarte y, por tanto, entiendo que esa es una postura de Flick de cara a la galería. Vivo al margen de todo, pero en realidad no vive al margen de nada. Y es una persona que vive involucrada en el día a día del club, que está en permanente contacto con el presidente y que, por tanto, yo creo que a los únicos que intenta alejarnos es a los periodistas. No me parece ni bien ni mal. Al final, creo que nosotros no somos protagonistas de nada. Odio el periodista personaje y, por tanto, nosotros nos tenemos que dedicar a analizar su trabajo.
Y el análisis de su trabajo es esto mismo que estamos haciendo ahora. Las cosas buenas se destacan, las cosas mejorables se debaten. Y yo creo que, fíjate, ¿no? Por ejemplo, también se desvinculó del día a día y de el entorno el Tata Martino, y todo fue un desastre, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema que no influye. Te quería preguntar, hablábamos antes del cruyffismo y demás, ¿qué jugador de la actual plantilla del Barça sería titular en el Barça de Cruyff? Uy, pregunta. No lo sé, no me gusta comparar épocas porque es muy difícil. Tú fíjate, ¿no? Hoy tienes a Gerard Martín en la plantilla del Barça y tú has visto pasar por ahí a Alejandro Grimaldo o a Cucurella, por ejemplo, ¿no? Y dices, ostras, ¿qué pasa aquí, no? Bueno, pasa pues que las épocas son diferentes, que las condiciones económicas muchas veces prostituyen las decisiones y empiezas a traer cuando tienes dinero jugadores y cuando no los tienes pues los pones, ¿no? Yo creo que la plantilla del Barça tiene jugadores excelentes. No hace falta hablar de Lamine Yamal, que sería titular en cualquiera de los equipos, pero a Johan le encantaría contar con Eric, con Cubarsí, con Balde, con Gavi, no sé, con Fermín, con Marc Bernal seguro. Toda esta gente a Johan le encantaría, porque hay que tener en cuenta una cuestión. Cuando Johan llega aquí, todos los jugadores del primer equipo, pero también los del fútbol base, tienen 0 horas de entrenamiento en su idea. Los de ahora, cuando llegan al primer equipo, están cerca de las 3.000 horas de entrenamiento más partidos. Imagínate, ¿no? Él estaría encantado de ver que su idea está tan trabajada y evolucionada que cuando estos niños llegan al primer equipo rinden de inmediato, ¿no? Por tanto, yo creo que muchos de estos futbolistas, aunque es verdad que él tenía a Romario, a Stoichkov, no sé, a Laudrup, a Koeman, al propio Guardiola, tenía jugadores extraordinarios, ¿no? Pero todos estos jugadores que están en el Barça ahora también son extraordinarios. Xavi, ahora que comentas el tema de la Masía, de la cantera, de la importancia que tiene evidentemente en el Barça, en cualquier época, en los últimos 20-30 años es evidente. Yo es que tengo el nombre de Pedri en la cabeza, que esto, claro, a muchos le explota la cabeza, ¿no? Porque Pedri viene de un modelo que no es Masía, porque viene de Las Palmas, viene de Tegueste, viene de Juventud Laguna, y llega y parece que es el que más de la Masía es de todos los que pueden estar jugando en el primer equipo. ¿Esto cómo lo explicamos? Bueno, lo explicamos porque hay mucho de características de su fútbol, pero también porque el director de la Masía en Las Palmas, la Casa Amarilla, como la llaman allí, es Manuel Rodríguez Marrero, más conocido como Tonono. Tonono fue un discípulo de Laureano Ruiz. Laureano Ruiz es el abuelo de la idea, Cruyff sería el padre, Pep el hijo, y por tanto ahí se construye un relato a partir de un entrenador, Tonono, que ve el fútbol de una manera muy determinada y que tiene que ver con todos los planteamientos de base que tenía el Barça. Entre todas sus clases, a todos esos niños, en todos esos entrenamientos que él hacía en Las Palmas, pues hay uno que lo ve más claro que los demás, y ese es Pedri. Quiero decir que no es porque sí, es porque tiene unas condicionantes, pero también hay un maestro que influyó mucho en Pedri, ¿no? Si buscáis en las redes veréis una foto de Pedri con el libro de Laureano Ruiz, cómo lograr ser un gran futbolista, que te da alguna respuesta a tu pregunta. Sí, no, me viene muy bien esto porque Tonono es un invitado que seguramente algún día tendremos en el podcast. Viajaremos en nada a Tegueste para conocer más de cerca los inicios de Pedri. Y bueno, como lo capturó Las Palmas en Juventud Laguna, ese informe de Jonathan Vega, el informe de ojeador que nos facilitó hace ya 2-3 años o incluso más, veíamos las características del jugador Pedri, que es exactamente lo que tiene a día de hoy. Y entiendo que Tonono diría, este jugador tiene que venir sí o sí a Las Palmas. Y es lo que ha dicho evidentemente Xavi. Que Xavi, la gente no lo sabe, no tiene por qué saberlo. Contigo hemos estado hablando, yo en este caso,
para hablar de ese nombre que tú has mencionado, Laureano Ruiz. Y yo lo saco a colación ahora y nunca es mal momento para hablar de Laureano Ruiz porque es uno de los nombres a lo mejor más desconocidos para mucha gente en cuanto al modelo Barça. Siempre se habla de Cruyff, hace poco lo hablábamos de Rinus Michel, que si el Rondo comienza con Rinus Michel o con Cruyff. No, es que Laureano viene antes de todos ellos. Cuéntanos un poquito para que la gente a lo mejor que no conozca a Laureano, no sabe quién es. ¿Quién era Laureano? Esto habrá un programa especial en Team Barça, ya lo adelanto, para la gente de Club TDP, pero ¿quién era Laureano Ruiz? Bueno, te lo explico de otra manera. En los años 60 y 70, al final de los 60 y principios de los 70, el fútbol base del Barça no ganaba ni el campeonato de Cataluña. Sin embargo, hablo de juveniles, 3 juveniles, A, B y C, todos jugadores de última edad, de último año, y el Barça no era capaz de ganar el campeonato de Cataluña y, por tanto, no iba al campeonato de España. En 1972, la DAM gana la final del campeonato de Cataluña al Barça y el presidente del Barça, Agustí Montal, le pregunta al entonces delegado del equipo juvenil: ¿qué hemos hecho? ¿Hemos perdido? ¿Contra quién hemos perdido? Contra la DAM. Y el presidente Montal dejó ir una frase genial: nosotros podemos perder contra un equipo, pero jamás podemos perder contra una fábrica de cervezas. Así que arréglame esto. Y el club empieza a trabajar y ahí con Oriol Tort, con Jaume Oliver, con otros entrenadores que había en el club, deciden que hay un cántabro que les encantó cuando se sacaron el título nacional de entrenadores, que fue futbolista de primera división, que es un avanzado a su época, que se llama Laureano Ruiz. Traerlo. Y efectivamente lo trajeron. En 1973 el Barça gana el Campeonato de Cataluña y de España. En el 74 también, en el 75 también, en el 76 también y en el 77 también. 5 años seguidos campeones de España juveniles. Esto no lo ha vuelto a hacer ningún equipo en la historia de primera división desde esas épocas finales de los 70 hasta el día de hoy. Pero lo más grande es que él introdujo ahí el método. Él ahí conoció a Cruyff, porque en el año 76, cuando echan al entrenador del primer equipo, lo suben a él a entrenar el tramo final de la liga del primer equipo. Además de entrenar el primer equipo, entrenaba al juvenil a la vez, que lo hace campeón de España, y él introduce ahí todo este método que hoy vemos en el Barça. La única diferencia es que él ponía el libre por detrás respecto a Cruyff. Cruyff lo ponía por delante, hacía una defensa de 3, Laureano lo hacía de 4, jugaba con 3 medios, 2 interiores cerrados, con extremos abiertos, el falso 9 o 9 puro, depende de las generaciones de juveniles que tuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Rondo, portero adelantado, entreno con balón. Insisto, estamos hablando de principios de los 70, cuando aquí no existía nada de esto. Bueno, un adelantado a su época que tuvo un inconveniente. En esa época el Barça no miraba la cantera. Y a pesar de tener 5 equipos consecutivos campeones de España, de esas 5 generaciones solo subieron 10 futbolistas al primer equipo. Y consolidados en el primer equipo muy poquitos. El Lobo Carrasco, Tente Sánchez, Calderé, Moratalla y pocos más. El resto, Mir, Fortes, Joan Vilà, debutaron en el primer equipo, pero no llegaron a consolidarse, ¿no? Esa es la diferencia. Simplemente en aquel momento el primer equipo no miraba al fútbol base, las juntas directivas no miraban al fútbol base, que era la mejor de España, quizás la mejor de Europa, pero en aquel momento esto no tenía importancia, ¿no? Había un letrero en el despacho de Oriol Tort que decía: si me traes un juvenil y no mide 1,85 ya te puedes dar la vuelta, ¿no? Fíjate cómo han cambiado los tiempos. Tanto. Y la memoria hay que hacerla siempre, ejercerla mucho con gente como Laureano Ruiz y con Xavi. Bueno, se ha quedado claro quién era Laureano, pero ya digo, habrá un especial donde habrá voces, testimonios, familiares directos de Laureano para que rindamos homenaje merecido, creo, a la figura de alguien que ha hecho muchísimo por el modelo del Barça. Xavi, antes de... Dime. No, yo tuve la oportunidad de ser entrenador con él y tú te crees que lo sabes todo y llegas el primer día ahí, después de haber jugado en buenas categorías, de haber jugado contra los mejores equipos, de sacarte el título de entrenador y de repente te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Y cualquiera que haya tenido a Laureano te va a hablar en los términos que te estoy hablando yo. Y así hablaba Cruyff de él, por ejemplo, ¿no? Cruyff era del 47,
Cuando empieza a ver fútbol es el Mundial de Inglaterra del 66, gana Inglaterra ese Mundial con un fútbol prehistórico horroroso y hay periódicos en los que hay declaraciones de Johan diciendo que el fútbol holandés, si quiere progresar, tiene que jugar como Inglaterra. Aquella Inglaterra del pelotazo, ¿no? Imagínate. Y en el 76 él conoce a Laureano aquí y empieza a cambiarle la mentalidad absolutamente de que el fútbol así no tiene ningún sentido, ¿no? Y luego estaba la figura de Michels, que también fue importante en la evolución futbolística de Cruyff, ¿no? Pero la figura de Laureano tiene un valor bestial, absolutamente bestial, para entender lo que es el Barça hoy. Pues quedará muy claro en ese especial que haremos seguro dentro de nada. La próxima semana posiblemente lo publiquemos. Xavi, antes de despedirte, te escucharemos 2 horas aquí hablando de Laureano sobre todo, pero te quiero preguntar a nivel general del club, porque hemos mencionado lo deportivo, pero es un club que vive en unos años, no sé si decir convulsos, entre lo económico, lo institucional, que si lo del Camp Nou. ¿Tú cómo analizarías cómo está el club a día de hoy? ¿Qué situación le pondrías a la entidad? Bueno, pues que tiene exactamente la misma situación que cuando el Barça construyó el Estadio de las Corts, que cuando el Barça construyó el Camp Nou, con una diferencia. En las 2 etapas anteriores, cada vez que se construía un estadio había una crisis deportiva monumental, porque todo el dinero se invertía en el campo y, por tanto, no había rendimiento deportivo. Ahora, una vez más, gracias a la Masía, en plena crisis, porque se está construyendo un campo para un siglo, y eso no hay que olvidarlo nunca, el Barça además está teniendo un rendimiento deportivo gracias a toda esta generación maravillosa que el entrenador del primer equipo se ha atrevido a subir y a poner, ¿no? Por tanto, yo creo que es verdad que es una situación muy complicada, el momento es muy complicado, a nivel económico es muy complicado, se entiende por el campo, y yo creo que hay que tener una mirada amplia y generosa en esta situación y esperar a que esto poco a poco vaya mejorando. Pero, a la vez, el socio del Barça se está divirtiendo viendo a su equipo de fútbol como hacía, yo creo que décadas que no pasaba, ¿no? Yo creo que desde el primer año de Luis Enrique, que ganó la Copa de Europa, la gente no se divertía tanto. Así que creo que, por una parte, la situación es lógica, pero a cambio que la gente esté tranquila y se divierta viendo fútbol. Pues yo me creo lo que dice Xavi, es tal cual. Salir y disfrutar, que decía Johan Cruyff, estamos disfrutando con el Barça de Hansi Flick y hemos disfrutado escuchando a Xavi Torres en este programa. Xavi, pues yo ya te emplazo para que me dejes tú, aunque ya lo que ha dicho ya en el programa queda bastante completo para meterlo en el especial de Laureano, pero te pediría algo más de cara a ese especial que sé que seguro me lo vas a mandar, ¿vale? Sin duda, es un maestro y es muy importante que quede la memoria histórica del Barça. Xavi, un abrazo grande. Otro para todos. Bueno, pues Xavi Torres, que ha estado aquí en el podcast. Yo no sé si Toni y Gerard conocían a Laureano o no, que entiendo que sí, que conocéis la historia de Laureano más o menos por encima, pero la importancia de su nombre nunca se pone sobre la mesa como debe de ser valorado. Lo comparo, entre comillas, con la figura de Inmaculada Cabecerán, que es realmente la pionera del fútbol femenino. Hicimos un paso atrás sobre ella, pero es una figura muy desconocida, que fue la valiente que se atrevió a romper con lo establecido en aquellos años 70 con el tema del fútbol femenino. El caso de Laureano, Toni, el nombre te sonaba, entiendo, ¿no? Sí, a mí el nombre me sonaba. Es verdad que yo a nivel memoria histórica soy tremendamente malo, pero hombre, Laureano sí que me sonaba, sí que había ido a hablar. Me encanta lo que ha comentado Xavi, me parece fascinante cómo habla, cómo se expresa Xavi, cómo lo cuenta y cómo lo narra, me deja fascinado y me gusta muchísimo, pero me encanta lo que dice de Johan Cruyff, que explicaba lo de que quería jugar como Inglaterra, y después es un poco como los exfumadores, que son los peores contra el tabaco. Bueno, pues al final se convirtió, después cuando Laureano le dijo cómo tenía que jugar, se convirtió en el más... el que más llevaba la bandera de ese fútbol de Laureano,
que la llevó hasta hasta lo que ha sido Johan Cruyff en el Barça. Sí, y además pone en valor nombres que quizás no suenan y que están por ahí sobrevolando el entorno del Barça o la historia del Barça, como por ejemplo el de Oriol Tor, que es el que le da nombre a la Masía, y que son personajes, igual que Agustí Montal, el presidente, que hay que poner en valor por lo que consiguieron en ese... Yo creo que es una etapa en la que el Barça empieza a ser o a demostrarse mucho que es ese más que un club, ¿no? Ese tener todo un trasfondo detrás, tener todo un relato, un porqué, lo que nos solemos decir nosotros, que no solo nos interesa el ganar, sino el cómo se gana. Creo que esos años son claves y esos personajes son claves para entenderlo. Y por cierto, un saludo desde aquí a Sergi Carmona, que me lo imagino en su casa escuchando y tocando violines, porque ha hecho una defensa y ha puesto en valor a la Masía como pocas personas hacen, tanto Xavi Torres como el gran Sergi Carmona. Mandamos un abrazo a Sergi, otro a Laureano Ruiz, desde aquí, con todo el cariño del mundo. En ese especial hablaremos con su hijo, ya lo adelanto, será solamente para los socios del Club TDP en Patreon, a los que ahora acudiremos para hacer los puntos TDP, pero antes tenemos que abrir, ya lo avancé, lo que menos nos gusta, o por lo menos a mí, hablar ¿de qué? Pues de esto. Manos blancas siempre al mando, cuando hay dudas ya están ayudando. Manos blancas, todo controlado, con un silbato el partido arreglado. La falta es dudosa, el rival protesta, pero el árbitro nunca se manifiesta. Un guiño al palco como un gesto cortés, y las manos blancas deciden otra vez. El bar revisa, el Bernabéu respira, y las manos blancas firman la hazaña divina. Manos blancas siempre al mando, cuando hay dudas ya están ayudando. Manos blancas, todo controlado. Penalti a favor del Real Madrid. Estaba poniendo cara a Tony como diciendo, bueno, esta sintonía yo no la había escuchado antes. Bueno, pues aquí tiene sintonía de Manos Blancas. Tony, estás dentro ya, ¿eh? Sí, conocía la sintonía de Manos Blancas, pero como espectador. Ahora desde dentro me parece fantasía, absoluta fantasía. ¿Con qué arrancamos? ¿Tú mandas, Bueno, Juanma? a ver, arrancamos sobre todo con la polémica, ¿no?, de la jornada, que pasa evidentemente por el Ciutat de Valencia, la que compete, digamos, al Barça, ¿no?, que es nuestro equipo del que más hablamos. Esa mano de balde que ha dividido a todo el mundo, a árbitros, analistas y hasta los propios jugadores. Porque esto decía, si no lo habéis oído, que entiendo que sí, esto decía Pedri nada más acabar el partido ante el Levante. Hace poco nos dieron una charla en la ciudad deportiva de las manos y por ejemplo la del año pasado de Tchouaméni en Montjuïc para mí era mano clara, esta para mí no era y la han pitado, así que bueno, lo que piten pues será, la verdad que no lo entiendo, pero deberían explicarlo bien para todos para que nos quede claro. Y Pedri lo resume muy bien, confusión total, y no es casualidad. Para entender y casi para explicárselo al bueno de Pedri, por qué unas manos se pitan y otras no, hay que irse a la regla 12 del IFAB. Y diréis, ¿qué es el IFAB? Pues es la International Football Association Board, que es el organismo que define las reglas del fútbol y que también rigen, evidentemente, la Liga Española. Esa regla es la que lo engloba todo. Por un lado, las faltas contra el rival, las manos y la conducta incorrecta en general. Todo está dentro de la misma regla, la número 12, aunque sean apartados distintos. Y para entenderlo mejor, vamos a comparar 3 jugadas. Vamos a hacer el ejercicio de comparar 3 jugadas. La de Balde en el Ciutat de Valencia, la de Tchouaméni en el Clásico, que es la comparativa que se ha visto en las últimas horas, y voy a meter una tercera, que es la de Cucurella en la Eurocopa de Alemania. Es Alemania-España, una jugada que aún se sigue recordando en Alemania, que le pregunten a Cucurella, que le pitaban en la Nations League cuando jugaba aquí en Alemania. Empezamos por la de Cucurella, que fue la primera. Disparo de Musiala, balón a portería y el impacto es claro en el brazo o en la mano, al final de lo que viene siendo el antebrazo. ¿Qué dice la circular número 3 de la IFAB? Y esto de la circular 3, ¿qué es, Juanma? Pues cada temporada la IFAB emite circulares para precisar cómo deben aplicarse ciertas normas. Que solo será mano, dice la circular 3, cuando el brazo esté claramente separado del cuerpo y haga el cuerpo más grande de manera evidente. El árbitro en aquel partido entendió que la posición era natural, un gesto propio de la carrera de Cucurella, y por eso no señaló nada. Con esa lectura, la decisión fue coherente. ¿Qué fue? No penalti. Ese matiz es fundamental, lo aclaro, porque ya casi no se habla de intención, sino de posición y justificación del brazo en el momento del impacto. Insisto, no intención de lo que hiciera el jugador o haga el jugador, sino posición y justificación de ese brazo en el momento del impacto.
La de Balde en el Levante Barça. El balón también va a portería y le golpean el brazo. La diferencia está en la posición. Balde tiene el brazo en L, algo separado del cuerpo, lo que permite al árbitro interpretar, previa consulta o llamada del VAR, que ocupa un espacio adicional y bloquea ese disparo. De ahí que Hernández pitara penalti, y así lo explicaba Iturralde González en la SER. Balde tiene el brazo en L, por encima de la cintura, se da media vuelta. Y tú fíjate, si tú por encima de la cintura te das media vuelta... Brazo izquierdo. Brazo izquierdo, te das media vuelta, brazo izquierdo, ¿qué estás haciendo con el brazo izquierdo por encima de la cintura? Coger una posición y hacerte más grande, para que el balón no pase por aquí. Si esta misma mano izquierda la tiene aquí abajo, la mano derecha en esa jugada la disputa aquí, aunque le pegue, la tiene abajo. Esa es la diferencia, que bueno, con la mano izquierda... Sin que se enerve demasiado Iturralde, Archivo VAR en Twitter decía o discutía lo de Iturralde diciendo de que ese brazo estaba en proceso de recogida y próximo al tronco. Dos interpretaciones, por tanto, distintas, con la misma circular en la mano. Nunca mejor dicho. Y nos vamos a la de Tchouaméni en el Clásico. Balón en el área pequeña, el brazo está abajo, en movimiento de bajada, y termina impactando la pelota ahí. La clave aquí es que la posición se considera natural, porque acompaña el gesto corporal y está mucho más próxima al tronco. Hernández, que era el árbitro también de aquel partido, decidió no pitar penalti. Así que, resumiendo, por si alguno no se ha enterado, Cucurella, brazo lateral en acción de carrera, no penalti. Balde, brazo en ángulo que agranda superficie, sí penalti. Tchouaméni, brazo bajo, pegado o no muy alejado del cuerpo, en bajada, no penalti. La conclusión es clara. La normativa actual exige que el brazo esté claramente despegado o en posición antinatural para sancionar. El problema está en valorar qué es natural y qué no. Y ahí aparecen los grises. Iturralde González también decía en la cadena SER, hacía mención a la diferencia con la Premier League, por ejemplo, donde este tipo de acciones, como la de Balde, no se sancionan como penalti, porque entienden allí que esa posición es natural para la acción del juego. Pero la regla, la norma, las circulares, lo que queráis, son claras y se rigen por la posición del brazo o la mano en el momento del impacto, independientemente de si el movimiento es natural por la acción del juego o no. Lo preocupante es que esas interpretaciones, y ya acabo, no siempre parecen coherentes en su aplicación. Lo que en Balde se castiga, en otras jugadas parecidas o muy parecidas, como puede ser la de Tchouaméni a lo mejor, se perdona. Y por eso, en Manos Blancas, aquí lo que hacemos es poner el foco en cómo esas decisiones acaban beneficiando casi siempre al mismo lado. No porque el reglamento cambie, sino porque su aplicación resulta cuanto menos desigual. Y explicado esto, no sé si Tony y Gerard, que me miraban con una cara como diciendo, bueno, sí y no. Gerard, a ver, dime tú de todo esto, ¿qué opinión tienes? Bueno, primero que ya entiendo por qué un Diano Mayenko dejó el CTA, porque decidió poseer a Juanma Romero. Y número dos, que viendo esto, al final los jugadores tendrán que jugar con unos pesos muy grandes en las manos para que estén siempre las manos hacia abajo y no las puedan levantar. Y ya, como no van a poder levantar las manos, que saquen también de banda con los pies, porque así ya no se levantan las manos. Al final, lo que se deduce de todo eso es... Vale, si toca la mano, pero la mano está hacia abajo, no ocupa más o está más cerca del tronco o lo que sea y no se pita penalti. Bueno, pues ya está. Yo lo que decía al principio, y lo vuelvo a decir ahora, que todo esto me da mucha pereza porque al final se genera muchísimo ruido, se genera muchísimo debate, porque el problema de todo es la interpretación. Son normas que dejan margen a la interpretación, que en parte es comprensible porque el fuera de juego o es o no. Las manos puedes intuir o puedes entender si tienen una voluntad o no, según cómo es el movimiento, pero bueno, también son cosas que el VAR creo que tienden a desvirtualizar un poco, porque tú ves la imagen congelada o la ves a una velocidad más lenta y sí, claro, ves el brazo despegado, pero es lo que comentabas que había dicho Archivo VAR en Twitter, creo. Si tú te estás girando, tus manos no son rígidas y están siempre en la misma posición. Si tú te estás girando, es normal que en algún momento esa mano no esté muy pegada a tu cuerpo. Entonces, el problema, repito, es la interpretación que se le da y que el mismo árbitro una mano muy parecida en un partido la interprete de una manera y en un partido la interprete de otra. Porque al final, si todas las manos se pitan iguales y se interpretan del mismo modo, pues mira, te la comes y no hay más que contar. Pero si no, es que la mano está por arriba, no es que está por abajo, no es que aquí no sé qué, aquí no sé cuántos, eso es lo que genera el debate, lo que pone, lo que los árbitros no quieren, que es
ponerlos a ellos como protagonistas de las acciones y lo acaban siendo, y al final hasta parece que lo busquen, esa sobre necesidad que hay de ir al VAR o de lo que te enseñan en el VAR, pitar lo que ves. Si tú en el campo no lo has visto o no te parece suficiente o entiendes que es el movimiento de una manera, ¿por qué luego vas al VAR y cambias de opinión? ¿Porque tienes miedo de que te sancionen porque no respetas al VAR? Bueno, mucha pereza, perdón que me caliento. No, te voy a decir que desvirtualizar, no, desvirtuar, que es que tengo el TOC y claro, tengo que poner esa aclaración. Perdón. Tony, a ver, tú aquí vas a ser un poquito más cañero, intuyo, ¿no? Pero ya no es que sea cañero o no sea cañero. Yo es que el problema que veo de concepto es que los Hernández, los Ortiz Arias, los Gil Manzano, son muy malos. Es que son muy malos, pero es que da igual. Tú ves un Levante Granada de repente, un Levante Osasuna, y lo ves cómo se equivocan también. Es que son muy malos. Es que no hay que darles la opción de, no, depende cómo vean ellos la jugada. No puede existir eso, porque no saben más. O sea, Hernández ha demostrado por activa y por pasiva que es un árbitro que tendría que estar no en segunda división, sino que tendría que estar fuera del fútbol nacional. De verdad, tendría que estar arbitrando en campos, bueno, a mí en la división que juego, de 40 para arriba, perfecto, ahí me tendría que estar arbitrando este hombre y tendría problemas, porque no las acertaría. No están capacitados para ser árbitros de primera división, para cobrar los sueldos que cobran y para equivocarse de esa forma tan clara en conceptos tan sencillos como son. Al final es muy fácil. Tú ves a Valdé que está recogiendo la mano, está recogiendo el brazo. Ahora, si te ponen solo el frame, ¿de quién es el problema? ¿Del árbitro? ¿Del VAR? ¿Del que saca la imagen? ¿Del CTA? Comentaron a principio de temporada que no iban a entrar en valoraciones el VAR, a no ser que fuera un error flagrante, un error de megabulto. Bueno, pues esto no lo es. Y entran. Es que el otro día, no sé en qué jugada también. Mira, ayer justo, o sea, bueno, en el partido del Real Madrid, justo, la falta de Tchouaméni, bueno, puede ser falta o no puede ser falta, pero es que a 5 minutos del final, minuto 92, hay una falta de un centrocampista al propio Tchouaméni que la pita cuando se quedaban 2 contra 1 y la pita, y es igual, no toca al jugador, toca pelota y pita falta. Martínez Munuera me parece que era en este caso. Creo que es de Burgos Bengoechea. O de Burgos Bengoechea, correcto, sí. Perdóname. De Burgos Bengoechea. No entiendo nada. Yo, de verdad, hace muchos años que el arbitraje lo dejé de entender. Y lo dejé de intentar entender. Porque ya me encuentro en una encrucijada donde lo único que nos encontramos es a gente del Madrid defendiendo al Madrid, gente del Barça defendiendo al Barça, sin ni tan siquiera entender cuál es la norma. Tal cual. Y a eso voy yo en este programa realmente. No es que no quiera yo aquí... Yo no vengo aquí a llorar al podcast, ya lo avanzo, la gente que nos conoce ya sabe cómo somos y me gusta aportar valor, ¿no? Y por eso lo que he dicho antes de esa mano, y si ya Tony me da el paso, que me lo ha hecho perfectamente, aunque no lo sabía, hablar de la falta de Tchouaméni, esa falta en el partido contra el Oviedo, que abre un debate similar sobre las faltas por detrás y ese mito de que tocar balón primero te salva. Si nos ceñimos al reglamento, volvemos a la regla número 12, no hay debate. Tocar balón primero no te salva de la falta. La norma dice que lo que importa es cómo entras, si pones en riesgo al adversario o si lo derribas después del contacto. Y aquí el francés entra por detrás y acaba derribando. O sea, falta. Ahora bien, entramos en la maravillosa práctica, como ya habéis intuido, arbitral española. Esa práctica maravillosa de la interpretación. De Burgos Bengoechea, en este caso, interpreta que Tchouaméni llega limpiamente y deja seguir. Y el VAR, con la nueva consigna de solo meterse en lo clamoroso, decide no entrar porque no queda 100% claro si es falta, y así lo explicaba también Iturralde González. Es una jugada que con la nueva directriz de que solo van a entrar en lo muy muy claro, no queda claro si le pega primero al balón Tchouaméni y luego le arrastra por la inercia de la acción, o si no pega al balón y hay falta. Al no tener claro el 100% de que sea falta, por eso no va a entrar. El resultado, que una acción que por norma podría ser falta, acaba convertida en asistencia involuntaria casi de Tchouaméni a Mbappé, aunque la asistencia fue de Arda Güler. Una jugada gris que curiosamente acaba cayendo otra vez del lado blanco, como ha ocurrido otras muchas veces. Así que, ya sabéis, tocar el balón no te salva de la falta, un brazo en L puede ser penalti o no según el día, y lo que en la Premier no se pita, aquí puede acabar decidiendo un partido. En teoría hablamos de reglas, pero en la práctica hablamos de interpretaciones. Y esas interpretaciones, curiosamente, como he dicho antes, y no me voy a cansar de repetirlo, casi siempre empujan la balanza hacia el mismo lado. El problema no es el reglamento, de verdad, ese está clarísimo. El problema es cómo se aplica
y esa diferencia entre la norma y la práctica es la que acaba marcando resultados. Lo dejo aquí ya, porque no quiero tampoco matar a la gente con tanta explicación, y ya pregunto directamente a Gerard, ¿estamos ante un simple error de apreciación, Gerard, aunque ya más o menos lo dejaste caer antes, o ante un patrón que ya se repite demasiado? A ver, lo ha dicho Tony y lo hemos hablado antes de empezar a grabar el programa. Los árbitros son muy malos. Y entonces, cuando tú dejas mucho margen a la interpretación, creo que los árbitros también son malos porque están en el ojo están en el punto de mira. La gente siempre se mete con ellos. Siempre, obviamente, cuando toman una decisión no es una decisión que siempre guste a los dos equipos. Entonces, se equivocan mucho, y cuando se equivocan contra equipos que tienen la repercusión y tienen el poderío social que tienen Barça y Madrid, pues se hace todavía más evidente. ¿Cuál creo que es aquí el problema, el patrón que se repite, el porqué del manos blancas? Cuesta muchísimo más hacer ruido en contra del Madrid que en contra de cualquier otro equipo. En una jugada dudosa, si tú crees que se te van a echar encima, mejor que se me echen encima los del Oviedo, los del Levante, los del Villarreal, los del Valencia, que los del Madrid. Obviamente Barça y Madrid, por ser los dos grandes de la liga, son los más favorecidos de esas dudas de los árbitros a la hora de pitar a favor o en contra, que siempre podríamos decir que favorecen un poco más al más grande. Pero es que, por desgracia, el equipo más grande en este aspecto es el Real Madrid. El equipo que preside Florentino Pérez, que tiene toda una televisión detrás haciendo piezas contra los árbitros, que los árbitros no quieren ser protagonistas, pero es que entre la sociedad, la cultura histórica que hay con los árbitros y el propio colectivo arbitral se empujan hacia ese protagonismo. Y, por ejemplo, las redes estaban llenas esta jornada de noticias de medios oficiales y pseudooficiales y cuentas de estas de chuamenismo y todo eso, de Ricardo de Burgos Bengoechea vuelve a pitar un partido del Real Madrid. No lo hacía desde la final de Copa del Rey. ¿Qué pasó en la final de Copa del Rey? La que se armó en contra del Madrid. Los árbitros, el propio árbitro llorando por las amenazas y las presiones que reciben. Pues bueno, ya no es solo el pitar a favor o en contra, sino que ante cualquier duda, yo contra el Madrid no me quiero meter porque tengo miedo. Lo que decía de que van condicionados, ¿no? Y ese arbitraje de la final de la Copa del Rey, que yo bien vivo con Sergi Carmona en Sevilla, digamos que el arbitraje no fue favorable al Barça, más bien lo contrario. Tony, sobre esto que decía Gerard, ¿quieres apuntar algo? Es que justo iba a comentar el dato que acaba de dar Gerard. ¿Qué le debía de Burgos Bengoechea al Madrid? Bueno, pues ese final de la Copa del Rey, ese toquecito de Mbappé a Eric García en la última jugada que acaba con Rüdiger lanzando hielo al campo al propio de Burgos Bengoechea. Bueno, todo eso, hay una cortina de humo tremenda que cae, como todo lo que sucede con el Real Madrid, una cortina de humo muy grande, que lo que ocurre es que el próximo partido que va a pitar de Burgos Bengoechea al Madrid, pues parece que le deba algo, y esas jugaditas, esas faltas que en otras ocasiones las hubiera pitado, pues en este caso se acuerda de todo aquello y no lo pita. Yo por puntualizar, y después de toda la explicación que has hecho, Juanma, y por darle un poco de valor, vista la explicación, a mí me parece bien que el VAR no intervenga en esa posible falta de Tchouaméni. Es algo que se debe dejar a la interpretación del momento. En el momento el árbitro no lo interpreta como falta, y como cualquier otro, si esa jugada no acaba en gol, de esa posible falta no se habla. Y en los partidos hay un montón de ocasiones así. Ahí es donde creo que está el problema, que en algunas sí que entra el VAR, en otras no, y falta comprender el juego. Que un jugador no se puede girar con los brazos pegados al cuerpo siempre como si fuese una marioneta o llevase una camisa de fuerza. Que hay movimientos que quizás el brazo está ocupando está ocupando más espacio del que debería ocupar, pero es que el futbolista necesita poner el brazo así porque no es una peonza, no es un palo. Necesita acompañar ese movimiento para coordinarse y no caerse, por ejemplo. Falta muchísima comprensión del juego, y sobre todo yo creo que el VAR debe intervenir en cosas que sean muy claras, y en estos aspectos de interpretación, de jugada dudosa, de pequeños detalles, debería intervenir mucho menos y dejarlo más a una interpretación más correcta del árbitro. Y sobre todo que la sociedad, y nosotros los primeros, entendamos
pues que se tiene que dejar arbitrar un poco más al árbitro, que esté más, que no esté tan encorsetado, porque al final la sensación que da es esta, y recurrir al VAR es pitar lo que mencionan en el VAR por miedo a equivocarse o porque por decreto. Falta comprensión, para la comprensión se necesita ganas de querer comprender. Hace falta también empatía por parte de la gente respecto al colectivo arbitral, respecto a todos realmente, a los profesionales del deporte en general. Y falta coherencia. No olvidemos tampoco esto, porque yo, y aquí no me escondo, lo dije en el primer programa, para mí lo de Rafinha a Mateu Morey es roja. Es una entrada muy peligrosa, pero hay muchos culés que esa jugada parece que no la vieron, que no existió, que no se dio en el partido. O te la justifican, no, es que va a balón. Y después con lo de Tchouaméni, no, es que no importa. Claro, eso no es coherencia. Y yo apelo siempre a eso, a la coherencia, que si una jugada la defendemos de una manera, no podemos defender la otra. Al contrario, si es parecida, aunque en este caso la entrada de Rafinha es mucho más dura que la de Tchouaméni. Es una entrada que puede hacerle mucho daño a Mateu Morey y que para mí era roja. Algunos todavía siguen defendiendo que eso era amarilla. Pero bueno, son muchas cosas, como veis en este especial de Manos Blancas que estamos dando en este 6x02. También tenemos audio de la audiencia, de un mecenas, el amigo Dani Torres, de Club TDP, que ha dejado un mensaje en el contestador del oyente, que es este, y que también deja alguna cosita que voy a tener que explicarle a Dani, que no se moleste, porque seguimos con lo de la falta de comprensión de las normas. Mira, os explicaré que este sábado estábamos viendo el partido del Barça en familia y cuando hubo la jugada del presunto penalti, al ver la primera repetición, clarísimo, no es. Tiene enganchada el brazo, lo tiene enganchado al cuerpo. No es, venga, que siga el juego. Yo cuando pasó más de 30 segundos ya dije, va a pitar penalti. Además es Valde, tarjeta amarilla y venga, ahora nos toca a nosotros uno expulsado. Pasó lo que pasó. Pitaron penalti que todavía no lo entiendo, pero sin tarjeta. Entonces yo dije, ¿ves? No es penalti y como no es penalti, no señala tarjeta amarilla porque es que es clarísimo que no es penalti. Con esto quiere decir que al final vamos adaptando nuestro relato de lo que pasa en los partidos a nuestros intereses. Sabemos lo que hay, es que el mundo este es de una mafia y sabemos que desde el primer día ya sabíamos, antes de que empezara la temporada, que el Madrid va a tener el arbitraje más a favor y nosotros de aquella manera. Es que sí, no vale la pena perder el tiempo con eso porque es que vemos que en el resto de temas es que somos los únicos que protestamos. Un montón de equipos protestando con el tema de las inscripciones de Olmo en enero. ¿Y dónde están las protestas de los insultos en el Bernabéu, las patadas de Mbappé, las expulsiones y las rojas que se quitan o minimizan los partidos de sanción? Es que aquí ningún otro equipo protesta nada. Todos sabemos que Florentino tiene poder y no solo deportivo. Y si los presidentes quieren tener luego negocios económicos o tienen problemas judiciales, saben que hay que llevarse bien con Tito Floren. Con lo cual, lo importante yo creo que es centrarse en el aspecto futbolístico. Todavía no he sabido leer nada acerca de cómo jugó ayer el Madrid. Solo he visto las jugadas polémicas. O sea, es que todo el relato es jugadas polémicas, jugadas polémicas. Y eso es porque no juegan a nada. Nosotros tenemos que preocuparnos qué pasa con la activación de la presión, qué pasa con la pareja de centrales, si vale la pena invertir el tiempo en Araujo como pareja de central de Cubarsí, o se está perdiendo el Cubarsí que juega en la derecha pasándolo a la izquierda y además teniendo que ser el que coordina la defensa y no como el año pasado era Íñigo quien le coordinaba a él. Eso es lo importante y lo que nos debe preocupar. Lo demás, pues bueno, un día de protesta que sirve para meterte con tu compañero merengón y a preocuparnos por jugar bien y disfrutar, que tenemos equipo para disfrutar. Un abrazo, Tim. Bueno, gracias a Dani Torres, el amigo mecenas de Club TDP en Patreon. La pregunta de Dani sobre por qué a Valde no le sacaron amarilla es muy buena, porque hay que aclarar también aquí, hay mucha confusión. Y habría que ir por partes, Dani, te lo voy a explicar, porque ya como ha dicho Gerard, hoy me he puesto el mono de árbitro. El reglamento distingue también aquí dos escenarios en lo que respecta a las manos. Amarilla, ¿cuándo es amarilla? Cuando una mano corta un ataque prometedor, el llamado SPA, Stopping a Promising Attack, sería el ataque prometedor que lo corta una mano, eso sería amarilla. Y roja, el llamado DOXO, el Denial of Obvious Goal Scoring Opportunity, cuando una mano, como dice esta expresión en inglés, evita un gol o una ocasión manifiesta de gol. Ya habéis escuchado seguro el DOXO por muchas partes, pues eso es evitar una ocasión manifiesta de gol.
¿Qué pasa dentro del área propia? Que en estas situaciones la amarilla por SPA, por cortar un ataque prometedor, no se aplica porque al señalar penalti ya se restaura la ocasión de ataque. Dicho de otro modo, en lugar de tener una jugada prometedora, el rival recibe una ocasión todavía mayor, que es un penalti. Por tanto, dentro del área, la sanción disciplinaria solo puede ser de dos tipos. Roja directa, si la mano evita un gol claro, balón que iba dentro y sin opción real de que el portero lo detenga, y sin tarjeta, si no se trata de un gol manifiesto. En la acción de Valde en concreto, el balón iba a portería, pero Joan García estaba bien colocado, con opciones reales de parar la pelota. Eso significa que no era doxo, que no era una ocasión manifiesta de gol. Y como dentro del área no se aplica la amarilla por SPA, como ya he dicho, el árbitro acertó al sancionar penalti sin mostrar tarjeta. Así que, en resumen, penalti bien pitado, como dije antes, aunque haya controversia, y bien no mostrar amarilla. El reglamento aquí se aplicó de forma correcta. El reglamento, pero como estamos hablando de interpretaciones, es lo que hemos repetido durante todas las manos blancas, que al final manda el árbitro en su interpretación, y lo que confunde a la gente más que el reglamento, porque no lo conoce, creo que es que el criterio va cambiando en función del rival de turno, en función del escenario, en función de si el que, digamos, se ve beneficiado es el Madrid o el contrario. Son cosas que no tenemos pruebas para demostrarlo. Yo no tengo pruebas para decir que hay una conspiración a favor de que el Madrid gane la Liga. No tengo pruebas. Y yo vuelvo a lo de la coherencia. Si decimos constantemente que no hay pruebas para demostrar que el Barça compró árbitros durante 17 años, incluso con facturas que demuestran que pagó a Negreira, que era el vicepresidente en activo de los árbitros, aquí como decimos, no, es que hay una mano blanca, hay una conspiración para que el Madrid gane todo, Florentino tiene controlado. Claro, seamos coherentes. No podemos defender una cosa y condenar la otra. Si decimos que faltan pruebas de un lado, aquí no tengamos claridad absoluta para decirle, no, esto es así. Bueno, es que he llegado incluso, que esto es el colmo ya del ridículo, a ver gente que dice que el árbitro Hernández se ponía en medio de la línea de pase de los jugadores del Barça contra el Levante, que entorpecía conscientemente el juego del Barça, vestido además con una camiseta que era un color negro y no se confundía bastante con los jugadores del Levante, que esa también es otra, y no lo hemos comentado, que el tema de la ropa, el kit creator o como se llame, que tienen los equipos con los árbitros para ver cómo se visten, y que no pueda jugar el Barça de naranja, pero sí el árbitro prácticamente del mismo color de los jugadores del Levante. Pero bueno, eso es una cosa. Pero lo otro, insinuar sin ningún tipo de prueba, solamente lo que dicen las imágenes, que esto es ponerse a ver todos los partidos segundo a segundo para ver dónde se ubica el árbitro, no, es que aquí estaba claro que iba a ponerse en medio de los pases del Barça. Bueno, en fin. Es un circo. Lo que decía antes Gerard de las redes, mejor no entrar ahí. Yo me intento quedar con lo que veo en la pantalla, lo que puedo leer en la norma, y a partir de ahí cada uno saque sus propias conclusiones. Pero Gerard, cuando decía lo del tema de la camiseta, ha hecho como un gesto como diciendo, esto también es una tontería, una tomadura de pelo, ¿no? Sí, es que lo escuché en la previa en la radio, que decían que era el encargado de la realización de la transmisión de la señal, que decía que el color de la camiseta naranja del Barça se podía confundir en la televisión con el color de la equipación de Levante. Sí. Un color, por cierto, que escuché que es mango no sé qué. Pero bueno, la camiseta con ese azulgrana más oscuro del Levante, además sudada por la humedad, se parece muchísimo más al negro que y al final la gracia de que las equipaciones sean distintas es que los jugadores no se confundan. Y yo creo que cierto que el pantalón es oscuro, pero bueno, que pues yo que sé, que se pongan un pantalón naranja, que seguro que lo hacen a posta. Si Nike tiene un montón, si te metes en la página web de Nike y buscas en pantalones de fútbol, hay un montón de colores. Aquí yo hay dos cosas de lo que comentabas tú, Juanma, que al final entiendo perfectamente por qué se posiciona la gente en un bando o en otro, en defender al Barça. Todo lo que hagan es contra el Madrid, y defender al Madrid todo lo que hagan es contra el Barça, porque leyendo lo que tú has leído, parece el Boletín Oficial del Estado, perdóname, o una junta de vecinos extensa, no larguísima, lo siguiente, que es imposible que el público pueda llegar a entender que al final el público lo que quiere es cosas sencillas, cortitas y al pie, que no me las cambien cada 2 años, que me cambien la normativa, porque entonces lo que hago es eso, sumado lo complicado que me lo hacen, sumado a la cantidad de programas que hay de auténticos forofos que solamente se ponen la camiseta de su equipo y es más fácil agarrarse a la opinión que tiene un tipo mediático, sin nombrar a nadie, del Madrid, un tipo mediático del Barça, que lo único que hace es echar mierda del rival,
es mucho más fácil agarrarse a eso que intentar entender una norma tan compleja que me la cambian cada 2 años, porque bastantes problemas tengo ya en mi casa como para aprenderme las normas del fútbol, y entonces entiendo perfectamente que todos se vayan a redes sociales, vean la mano de Tchouaméni, vean la mano del otro y saquen su discurso de ahí, de esa forma tan sencilla. Leído, dice Tony, todo de cabeza, todo de cabeza. Los puntos TVP, hablemos un poquito de fútbol, venga. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarsa.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, pues los puntos TDP, volvemos al fútbol, volvemos a lo que nos gusta, no tanto manos blancas. Sergi no estará contento seguro con lo que hemos hecho en las manos blancas, estoy convencido. Él hubiera sido bastante más cañero, hubiera ido directamente al nombre de la sección, a las manos blancas, pero bueno, es lo que toca también. Es una sección un poco que va cambiando, ¿no? En función de los que están aquí presentes, y yo creo que he intentado por lo menos hacer la didáctica, que la gente se entere un poquito de cómo es la norma, y ya, como he dicho antes, cada uno que saque sus conclusiones, que tenemos una cabecita, que no nos dejemos llevar únicamente por lo que vemos en redes sociales y pensemos por nosotros mismos, busquemos respuestas. Tenemos inteligencia artificial que hoy nos da un montón de respuestas, aunque muchas veces también se confunda la misma inteligencia artificial, pero tenemos herramientas para poder informarnos y poder saber qué dice la norma. En fin, cada uno que haga lo que quiera. Aquí lo que tenemos que hacer ahora es dar los puntos TVP de los mejores de ese Levante 2, Barça 3. Del partido más o menos comentamos ya, siendo un lunes, el partido fue el sábado, pues tampoco hay mucho más que decir, aunque los puntos siempre dan pie a comentar más cosas. Aquí también hubo debate que decir en el grupo de WhatsApp de Team Barça sobre el tema de a quién iría los 5. Hay que decir también, esto es un mensaje para Sergi Carmona, a ver si lo escucha, que él dijo Lamine, el de los 5, y la verdad que viendo los puntos TVP en Patreon, que es donde está la comunidad exclusiva de Team Barça, es que no hubo color. Es que fueron 133 puntos en total los que le cayeron a Pedri. El más votado con mucha diferencia, el segundo fue Lamine, ya lo digo, 39, que es una auténtica barbaridad, más de, casi 100 puntos más Pedri que Lamine Yamal. Y yo ya pregunto directamente a Tony y a Gerard si están de acuerdo con esto, si hay tanta diferencia en los puntos de manera razonable porque fue sin duda el mejor Pedri, o sois como el Sergi que dice no, Lamine fue el mejor y quien no piense eso se equivoca. Lamine tiene un valor enorme, que es el no parar de intentarlo, no dejar de intentarlo, pero para mí Pedri hizo un partido muchísimo mejor que el de Lamine Yamal, a pesar de que tampoco es cuestión de papá o mamá, ¿eh? Esto hay que quererlos a los dos. Lo que pasa es que en este caso, para mí los 5 puntos claros son para Pedri. Sí, yo es que, a ver, yo el partido de Pedri, antes con Xavi lo comentábamos, ¿no? Lo de este chico es una cosa increíble, ¿no? Yo hace poco veía un vídeo que ponía el Barça en TikTok, creo que era, o en Instagram, un vídeo corto de los jugadores diciendo del Barça cuántas temporadas llevan en el primer equipo, ¿no? Mi 6ª temporada, mi 5ª, mi 3ª. Creo que Pedri decía 5ª temporada. Es una auténtica locura. Él llegó en la temporada, recordemos, en la 2021, cuando empezábamos el podcast. Llegó Pedri, presentado hace poco, se cumplían años de su presentación, que fue en agosto de 2020. Un mes después empezábamos aquí en Team Barça. Ya lleva, pues eso, 5 temporadas, que se dice pronto, es un líder, es un jefe, y son, ¿cuántos años tiene Pedri? 23 años, si no me equivoco. Claro, es que hablamos de una cosa que no tiene ningún tipo de sentido cuando metemos el nombre de Lamine con la edad y la diferencia, o más que diferencia, como alguien tan joven sea tan diferencial. Ojo con lo de Pedri, ¿eh? Para mí el mejor centrocampista del mundo ahora mismo, pero vamos, sin discusión. Para mí también, y valoramos mucho, perdóname Gerard, en la parte de balón de Pedri, cuando tiene el balón, pero la parte de trabajo, los balones que recupera, los kilómetros que hace, cómo se deja la piel, cómo acaba cada partido, eso es, bueno, pues lo que ya hemos dicho muchas veces. Gerard, perdóname. No, iba a decir que es, junto a Ter Stegen, De Jong y no sé si hay alguno más, el único jugador de la plantilla actual que jugó con Messi. Sí, cierto. Y la verdad es que parece que haya heredado lo mejor de Messi en cuanto a, y ligado un poco también a ese trabajo que hace sin balón Pedri, es que sabe dónde estar, sabe dónde tiene que estar, sabe dónde puede y tiene que aparecer, y eso, como tiene tanto balón, pues entra mucho por los ojos y luce mucho el trabajo que hace con balón, pero es verdad que también sin balón brilla mucho porque sabe dónde estar. Yo también di los 5 puntos a Pedri, aunque Sergi Carmona puede decir que hay una mano naranja o de he buscado el color color corporativo de Patreon.
ponerle color, pero sí, yo creo que Pedri es el que estructura y vertebra al Barça, y luego Lamine es el que le pone la magia, aunque voy a hacer aquí algo muy catalán y voy a decir que a mí el partido de Lamine, es verdad que gracias a él acaba llegando esa revolución y ese gol final, pero hubo momentos en los que pensé, demasiado protagonismo. Este chaval es verdad que es bueno, pero cuidado que entre saber que eres bueno y ser un flipado, la línea es un poco delgada, ¿eh? Un buen titular ese, ¿eh? Tony se reía, no sé si porque... Es que es el miedo catalán endémico, lo sé, lo conozco, soy partícipe de ello y es verdad, yo intento curarme de eso. Pero entiendo que le pueda pasar a Gerard. Yo lo que valoro, y ya lo he dicho de Lamine, es el hecho de que, joder, tiene 18 años, no deja de intentarlo, es que no para. Sí. Es que los primeros 4 balones se los quita Manu Sánchez, lateral, no se consigue ir de él, y no para, y en el 85 sigue intentándolo, y en el 92 mete ese centro después de intentarlo, le cambian la marca, cambian a Manu, meten a Pimpín, me parece, o Pampín, me parece que fue el otro lateral, y se lo come con patatas. Es que es descomunal. Sí, no, lo de Lamine, a ver, no estamos descubriendo aquí nada. Lamine es diferencial, lo saben sus compañeros también. Es el primero que la pide, el primero que quiere buscar, intentarlo continuamente, aunque no le salga. Eso es de tenerlo en cuenta. También en el apartado defensivo, bueno, correcto. Lamine no es en la presión Rafinha, eso ya lo asumimos, pero claro, lo que tiene arriba es una bendición tener un jugador así que te pueda decantar partidos. Lo decantó ante el Mallorca, aunque ya va el partido 0-2 y teníamos 2 jugadores de más, pero en esta ocasión vuelve a estar ahí, sobre todo en la segunda parte. Pero Pedri para mí es una cosa... Yo es que, mira, esto es una cosa que no tenía que contar aquí, pero lo voy a contar ya que estamos en familia. Yo quiero vender el reportaje que haremos en Tegueste, que ya aviso a la gente, si hay gente oyente del podcast de Team Barça que vive en Tegueste o vive en Tenerife, en La Laguna, cerca de donde empezó Pedri, que nos diga algo, porque haremos allí un programa, en la Peña Pedri González, en la Peña barcelonista de Tegueste haremos un programa, Dani Mateo y servidor, el día 6 de septiembre. Yo le voy a proponer a Dani que a partir de ahora, todos los días 6 de septiembre, se haga el camino de Santiago, no, el camino a Tegueste. Se haga la peregrinación, que todos los culés del mundo sepan que en esas fechas, a finales del mes de agosto, inicio de septiembre, sea la peregrinación a Tegueste. Porque esto ya hay que hacerlo así. Porque este chico se ha ganado, de verdad, que se le rinda culto. Parece un jugador de un nivel. Lo que hizo la temporada aquella de Koeman, que tanto se mencionó, que jugó prórrogas no sé cuántas, con España, con el Barça, que se le veía al hombre gastadísimo, con la selección española también en los Juegos Olímpicos. Lo que corrió ese hombre... Lo que corrió la pasada temporada con Hansi Flick, creo que en el especial que hicimos del Barça de Hansi Flick, en el primero, las 5 horas aquellas, hablábamos también de los apartados estadísticos de Pedri, no solamente ya en pases, en intervenciones, también en lo que decía Tony, del rendimiento defensivo, los kilómetros recorridos, los balones recuperados en campo contrario. Es un motorcito, es increíble lo de Pedri. Y después también el gol que mete contra el Levante. Es que es un auténtico golazo. Cómo la pega Pedri desde ahí. Es un gol clave porque te mete en el partido. En fin, Pedri, merecidísimos los 5 puntos. Sergi, lo siento mucho. En esta ocasión no había color. Leo por aquí un par de comentarios, por ejemplo, de Marco Terán en Club TVP, que dice: con Flick y estos muchachos hasta el final. ¿Cómo no creer en ellos? Simplemente te amo, Barça. 5 Pedri, 3 Ferran y 1 Lamine. Alfred S. dice: 5 Pedri, faro del equipo. 3 Lamine, imparable incluso con ayudas. Y 1 Gavi. Hoy ha movido con mucha velocidad y criterio y prestando como siempre, ¿no? Aquí no lo entiendo bien. Y apretando como siempre, entiendo que ponía por aquí Alfred. Y Eric ha estado también ahí mereciendo ese puntillo, pero él se lo da a Gavi. Y Sergio Andrés Silva por aquí dice: estoy pensando en tatuarme a Pedri. Un poco la línea de lo que yo decía antes. Yo sé que Lamine visualmente es muy vistoso, pero es que Pedri hace pensar que el fútbol es fácil. Cuando Lamine luce, Pedri luce. Cuando Lamine no luce, Pedri luce. Es un poco lo que dice aquí Sergio, que yo comparto en cierta medida lo que dice. Y la última, Daniel Torres, que ya lo hemos escuchado antes en Manos Blancas. Pedri 5, inicia la remontada y eje del equipo. Gavi 3, ha salido con todo en la segunda. Y Ferran 1, ha fallado una clara, pero el gol del empate muy bueno y ha estado ahí en el tercero. Bueno, Gerard, los puntos al final creo que no hay dudas, ¿no? Entre que Lamine es el segundo, Pedri el primero, nos queda el puntito, que siempre tiene su aquel también, ¿no? Aquí le damos el punto de rigor de Levante Barça.
Pues mira, ha salido el nombre y es al mismo al que yo le di los puntos, así que está clarísimo que tiene que ser para Gavi. Estuve dudando, y lo dije por el grupo de WhatsApp. También me gustó mucho el partido de Eric, porque es cierto que atrás, como lateral, le cuesta, me lo dijo Tony y tiene toda la razón del mundo, pero es que creo que lo que aporta apareciendo por dentro y sumándose como un centrocampista más, Eric lo hace muy bien y en ese sentido también se compenetra muy bien con Lamine porque le deja toda la banda y sabe cuándo picar por los carriles interiores, algo que quizás Koundé ha ido mejorando, pero tampoco... Creo que en ese sentido Eric brilla más que Koundé, aunque Koundé quizás tiene, por ejemplo, defensivamente es mejor que Eric actuando de lateral, pero el partido que hizo Gavi me gustó mucho porque en el centro del campo le dio ritmo a la circulación de balón y luego lo que decía Tony de que tenían que ser los centrocampistas o que tienen que ayudar también para que el rival no pueda lanzar el juego o no pueda ganarte la espalda de los centrales. Creo que hizo un trabajo defensivo muy importante y muy bueno Gavi en la segunda parte, así que mi puntito para él. Bueno, pues Gavi se lleva el punto de Gerard. No he desvelado quién se lo lleva en Club TVP, creo. ¿Para ti quién sería el puntito para ti, Tony? Mira que yo he sido negacionista de Ferran Torres, porque lo he sido durante mucho tiempo, pero para mí el punto es para Ferran Torres. Y además me está callando la boca, me encanta que me esté callando la boca, porque está haciendo un trabajo descomunal, un trabajo de presión arriba. Además tiene un idilio con el gol muy bueno y eso es lo que se le pide a un delantero. ¿Le sigue faltando mucha calidad en los pies? ¿Que le va a los controles 2 metros? Pues sí, es que eso ya lo sabemos de Ferran Torres. Pero para mí mi punto por el partido que hizo, por la presión, por el no dejar de intentarlo, es para Ferran Torres, sí. Bueno, pues Ferran Torres, yo la verdad que aquí los puntos en este partido, salvo lo de Pedri y Lamine, creo que no había ningún tipo de duda, que uno iba a ser el primero y otro el segundo, finalmente ha sido Pedri. Y el tercero, en este caso, el puntito se va para el amigo Ferran Torres, que sumó 24 en total. El siguiente más votado, a ver si lo adivináis, ¿quién creéis que es? Además lo has pasado, No... El siguiente es Gavi. Es que no, Gavi, digo, ¿no? que no había duda porque, claro, Gerard le da el puntito y es que Gavi en la segunda parte sí es cierto que sale muy bien, muy metido, como suele ser también habitual en Gavi. El siguiente más votado, a ver si lo adivináis. No miréis, ¿eh? El siguiente más votado... Eric. Efectivamente, Eric se lleva esos 9 puntitos en Club TVP. El siguiente, Rafinha, con 7. El siguiente, Joan García, con 6. Y un puntito por ahí, que no sé quién se lo dio, a Casado, que le dieron un puntito, que defendía antes Gerard su partido, su primera parte contra el Levante. Pues un punto para Casado, pero en este caso no se lleva puntos. ¿Y cómo va la clasificación general? Ya con 2 jornadas disputadas. Bueno, pues Lamine, 8 puntos. Pedri, 6 puntos. Rafinha 3 puntos y el siguiente Ferran con 1. Yo le decía a Raúl, que me pasó la general, digo, Raúl, va a haber a final de temporada pocas dudas de que Lamine, Pedri y Rafinha posiblemente se disputen esas 3 posiciones. No creo que entre por ahí uno que sorprenda, me da a mí la impresión, así que poca duda, pero bueno, hay que jugar, hay que jugar. Como nos gusta jugar también al Big Wenger. Señor Tony, vete preparando por ahí la clasificación del Big Wenger, porque meto por aquí la cuña, tenemos que hablar también de cómo va el Fantasy. ¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel. Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Vivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria. Bueno, pues el Fantasy de Big Wenger, la liga de Team Barça Podcast, y ahí está jugando Tony, como está jugando también Raúl. Realmente son los únicos del team que están jugando, todo hay que decirlo. Yo no hice al final mi equipo, que me perdone la gente de Big Wenger, a los cuales quiero mucho. Tony, ¿cómo va la cosa? Y sobre todo, ¿cómo vas tú? ¿Cómo vas, Mira, te cuento, hay 2 ligas, ¿eh? Está por un lado la liga general y por otro lado yo que quiero afeitar a Raúl. Esas son las 2 ligas que hay. Vale, entonces vamos primero con la general, si te parece. Sí. En esta segunda jornada, el primero con 116 puntos, a falta, lógicamente en este instante, a falta de 2 partidos. Los estamos dando a falta de un Athletic Club Rayo, creo, y un Sevilla-Getafe, sí. Bien, tenemos a Goñalons con 116 puntos, a Flick Flack con 108, Ganar y Destruir con 101, Rayo Majadahonda con 99 y en esta liga Itongo, mi nombre favorito, con 98. A nivel Barça,
Pedri es el jugador que más puntos ha hecho esta jornada, con 15. Bueno. Ferran Torres, 10 puntitos. Era lo lógico, ¿no? Pedri también ahí en el Fantasy petándolo. Pero ¿cómo vas tú? Explícame. Tú que me salgo, cuidado. A ver, ¿tú en qué posición vas y Raúl en qué posición vas? Falta de 2 partidos. Bueno, posición general, posición general, te hablo de posición… No, mira, posición de la jornada… En el puesto 47, 66 puntos a falta de un jugador que es Dani Vivian. Bueno, ¿quién te puntuó más en tu equipo esta jornada? Esta jornada me ha puntuado más los Chelsea y Rafa Marín. Vale, bueno, no está mal. Bien. Tony es un tipo que le gusta jugar y peinar un poco el mercado, buscar jugadores no solamente los que más llaman la atención, sino aquellos desconocidos, a ver si puede funcionar alguno. Eso te puedo adelantar, Tony, que no da mucho éxito a largo plazo. Pero bueno. Ya, pero a mí me divierte, que también va de eso. Claro, por supuesto. El tema es disfrutar, como decíamos antes con Xavi, y en el Fantasy disfrutamos. Como también disfrutamos en el Kick Tip, que ahora después dará su pronóstico del Rayo Barça, Tony, en el retrovisor. Pero de momento en esta jornada, pues bueno, no ha habido ningún acierto del 2-3. Nadie en el pronóstico de Kick Tip ha acertado el 2-3. Ninguno. Es que estoy viendo por aquí y de los que participan nadie dijo un 2-3. Pero el que más se acercó por la diferencia de goles fue Rafael C., que aquí yo tengo su nombre, efectivamente, Rafael C. 1-2 puso. Y como hay una diferencia de gol de 1, pues suma 3 puntos. Y está con 7, líder en la clasificación, el amigo Rafael. Ignoratum después con 6, al igual que Hermano, Borja y Fabri Depay. Y yo aparezco en sexto lugar, puse un 1-4, puse un 2-5 para Mallorca. Puse un 1-4 aquí. Me he venido muy arriba, pero bueno, como ya hemos comentado, esto es jugar como el Barça jugará el próximo fin de semana contra el Rayo, último partido antes del parón, pero antes del retrovisor tenemos que despedir a Gerard, que tiene que irse ya corriendo. No va a ser el que comente aquí nada del Rayo, aunque puedes dejar alguna pincelada, Gerard. Bueno, espérate, antes de una pincelada del Rayo, dime algo del tema de la Champions, porque tenemos sorteo el próximo jueves de la Champions. Pídete un rival, Gerard. ¿Quién quieres que juegue contra el Barça y quieres verlo sí o sí ese partido? Pues me has pillado en fuera de juego. No, te digo, lo comentamos ya, si os parece, antes del retrovisor, y para despedir a Gerard, los que están en el bombo 1, por ejemplo, de los rivales que van a salir seguros 2 de ese bombo 1, pues tenemos equipos como el PSG, el City, el Bayern, el Liverpool, el Inter, el Chelsea o el Dortmund. Tú ya, claro, ahí… No, yo no quiero al Dortmund. Tú no quieres al Dortmund. Bueno. Yo este año voy a intentar hacer terapia. El sábado no pude ver el partido y hasta hoy no he visto el resumen. Bueno. Quiero al Chelsea. De estos que has dicho Chelsea, campeón del mundo, no lo olvidemos, campeón del mundo. Bueno, de esos equipos, ¿tú a quién te pides, Sony? De esos 2 tienes que pedir de ahí del bombo 1. Al único que no me pido es al Chelsea, porque lo veo el más fuerte. Ya lo dije, ya lo hablamos para el Mundial de Clubs, que era mi apuesta, y realmente también es una de mis apuestas para esta Champions, después del Barça, siempre, por supuesto. Bueno. A mí me gustaría el PSG. El campeón de Europa. O campeón del mundo o campeón de Europa. Bueno, pues, en fin, a ver, es que no son fáciles. De bombo 1 son 2 equipos que 2 son petardos. Yo elegiría City, mirad lo que os digo, y Dortmund. También miro un poco. City sería bonito también, Sí, City allí y Dortmund en… Iba a decir Camp Nou. Digamos Montjuic. Digamos Montjuic. Y en el bombo 2, aquí más interesante, Gerard. Arsenal, Leverkusen, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt. Está pendiente el Benfica y Brujas, que podrían entrar si superan la previa. Pero de los que te he dicho, ¿alguno que te gustaría ver? El Eintracht Frankfurt allí. Mira, un buen campo, muy bonito, el campo de la Eintracht. En la maravillosa ciudad de Eintracht, distrito financiero de Alemania. Sí, Frankfurt, que es preciosa, sobre todo la estación de trenes, a las afueras de la estación, es fabulosa. Bueno, yo de ahí me pediría a Eintracht por el hecho de que es un equipo alemán. Yo quiero ver sí o sí un equipo alemán contra el Barça, por razones obvias, vivo en Alemania. Leverkusen me encantaría, un Leverkusen-Barça lo firmo ya con sangre. Y bueno, un Arsenal-Barça sería precioso, pero si hay que mirar por el Barça, a lo mejor Atalanta, ¿no? Atalanta aquí, como ya tuvimos el pasado año, y Juventus. He dicho Villarreal, a lo mejor me he liado diciendo Villarreal cuando no puede jugar el Barça contra el Villarreal. Pero también, también está en ese bombo el Atlético de Madrid, que no lo he mencionado. Juventus y Atalanta. No pueden ser los dos. Pues Atalanta y Leverkusen son los que yo me pido ahí, pero no podía ser el Dortmund del bombo 1, porque también es alemán, así que… Pues, pueden ser 2 alemanes, que narices. Pueden ser. Claro. Pues mira, pues Leverkusen y Dortmund. A más alemanes mejor. Bombo 3 y ya despedimos a Gerard. Tottenham, PSV,
Ajax, Nápoles, Sporting de Lisboa, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella. Así a priori, porque alguno puede entrar por ahí de la previa. Alguno que te guste, yo ya lo digo ya, Ajax. Yo Olympiacos. A mí, yo quiero geografía un poco. Y ya tengo ganas que me digas el bombo 4, porque yo quiero geografía. Bueno, pues tú, Tony, ¿el bombo 3? Oli, Marsella, cerquita, fácil, sencillo, sí, por aquí cerquita, y luego evitar al Tottenham. Mira, yo del bombo 3, Ajax y Marsella. Ajax por el hecho de jugar en Johan Cruyff, sería muy bonito, y Marsella por volver a jugar contra Auba, que dejó un buen recuerdo en el Barça. Bombo 4. Aquí los viajes de Gerard: Mónaco, Ferencváros, Galatasaray, Unión Saint-Gilloise y Newcastle, los confirmados. Hay un montón más de grupos en la previa, están por ahí el Karabaj, está por ahí el Kairat, está por ahí el Copenhague, el Bodo Glimt, que se va a meter sí o sí, que yo creo que va a ir al bombo... Bueno, ponen por aquí que el bombo 3 sería el destino del Bodo Glimt, que le metió 5-0 en la ida al Stuttgart. Fenerbahce también está por ahí metido. Bombo 4, los que te he dicho: Gerard, Mónaco, Ferencváros, Galatasaray, Unión Saint-Gilloise y Newcastle. Yo, Unión Saint-Gilloise, equipo que me robó el corazón con Víctor Boniface. Ah, mira, pues buen equipo. Buen equipo. Yo no lo he visto jugar en mi vida, pero buen equipo. ¿Y tú, Tony, te pides uno de ahí del bombo 4? Galatasaray aquí, Galatasaray en casa. Galatasaray en casa, mira, mejor que en casa que allí, que suele ser un sitio complicado. Yo, Mónaco, para vengarnos. ¿Has dicho Fenerbahce? He dicho Fenerbahce, sí. En el bombo, ¿todavía lo entrena José Mourinho? Fenerbahce, yo diría que sí, que lo entrena Mourinho, sí. Juega contra el Benfica. Creo que quedaron empate en la ida y hay una vuelta, a ver si se mete uno u otro. Pues mira, un Fenerbahce-Barça con aquello de Mourinho molaría también, sí. Bueno, Gerard, pues nada, pues veremos qué depara el sorteo. Te despido y nos vemos en el siguiente programa, ¿vale? Muchas gracias y, por cierto, ya para acabar, muchas ganas de ver el partido ante el Rayo, que creo que va a ser un partido abierto y bonito y nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, veremos. Adiós, Gerard. Chao. Bueno, pues Gerard que se va, me quedo aquí solas con Tony y antes de meternos con el retrovisor, que es la sección de Tony Martínez, decir a la gente que de cara a esta semana también habrá contenido en Club TDP, no sé si vídeo con Miguel Ruiz, con Gus Pereira, sobre el sorteo de la Champions, que será a lo mejor inmediatamente después de que se celebre, el jueves a las 6 de la tarde, o un extra que hagamos ya analizando bien a todos los rivales, los 8 equipos a los que se medirá el Barça. Algo habrá en Club TDP seguro, pero lo que hay ahora, aquí en este 6x02, es el retrovisor del señor Tony Martínez. El retrovisor de Tony Martínez. Bueno, el retrovisor de Tony Martínez, el primero que hace que no sea enlatado, que es aquí casi en vivo en el programa, Tony, un retrovisor que de momento bien, ¿no? La experiencia, ¿no? Con la sección. A mí me está gustando, a mí me pone mucho las pilas, sobre todo esta canción que se llama Nana del Ruido, de Jere, de mi Jere. Nana del Ruido, que la gente la vaya a buscar y la escuche. Son 13 minutos de canción que solo un genio puede hacer, como aquí el maestro Jere. Ha quedado chula la sintonía, todo se ha dicho, fue una recomendación tuya, y le hicimos el recorte, el apaño y ha quedado muy chulo para hacerlo, sobre todo enlatado. Ya cuando lo hacemos aquí mano a mano es diferente, pero bueno, en este retrovisor tenemos diferentes historias dentro del rival y vamos a hacerlo como merece, ¿no? Con el dibujo. El dibujo. A ver, ¿cómo juega el Rayo Vallecano de cara a ese partido contra Barça? ¿Cómo prevés que juegue? Bien, el Rayo Vallecano es un 4-3-3 clásico. Es un poco la parte inversa del Barça, es decir, en lugar de jugar con un Lamine Yamal abierto a la derecha, en este caso juegan con un Isi Palazón metido para adentro y un Álvaro García sí que como extremo muy abierto. Juegan con un delantero, en este caso muy móvil como es de Frutos, porque le ha ganado la partida a los Enteca y demás, y está jugando con ese 4-3-3, con 2 pivotes defensivos que suelen ser Unai López y Patecís, un equipo muy competitivo, que aprieta muchísimo la salida del balón, con sus 3 atacantes rápidos que lo que buscan es, a poco que recuperen, buscar esas bandas, ese Álvaro García, ese de Frutos, ese Isi Palazón, que me parecen jugadores maravillosos y perfectos para lo que busca Íñigo Pérez. Puntos fuertes y débiles. Pues lo que decíamos, los 3 puñales que juegan arriba. Si el Levante con peores jugadores consiguió hacerle muchísimo daño al Barça, me cuesta mucho creer que el Rayo no vaya a tener ocasiones de adelantarse en el marcador. Creo que vamos a necesitar al mejor Joan García para frenar a este Rayo, que va a tener opciones de ponerse por delante.
el Barça que recuerdo, lo pasó mal, ¿eh? En el partido de la pasada temporada, ganó 1-2 con aquel gol de Dani Olmo, su primero con el Barça. Se lesionó, recordemos también, Marc Bernal en ese partido. Correcto. Fue un campo áspero, un rival incómodo. Ya perdió, recordemos, el Barça de Ronald Koeman allí, el partido que le costó el puesto. No es un campo fácil. Había una estadística por ahí de los partidos que llevaba sin ganar el Barça contra el Rayo, y eran muchos, ¿eh? Es un campo muy complicado. Muestra de ellos que el año pasado quedó por delante de Valencia, Real Sociedad, Sevilla y sobre todo ganando muchos partidos en casa. Si es un campo pequeño, es un campo muy peleón, es uno de los puntos fuertes también de este partido para el Rayo, es el hecho de jugar en casa con esa afición. Los puntos débiles del Rayo, el exceso de partidos. Parece que no, pero es el único equipo de la Liga que ha empezado ya competición europea. ¿Sí? Ha empezado a jugar esa previa con el Neman de la Conference League, que ganaron 0-1 en el anterior partido y que el jueves, 3 días antes de enfrentarse al Barça, tienen el partido de vuelta aquí, que aunque el bueno de Íñigo Pérez va a hacer rotaciones, porque ya las hizo en la ida y le fue bien, va a hacer rotaciones y casi seguro que jugarán los titulares 30-40 minutos como mucho, van a llegar con las piernas más cansadas que el Barça. Bueno, y en este Rayo, Tony, ¿quién es? La estrella. La estrella, Isi Palazón. Isi Palazón me parece a mí, es que es un jugador tremendamente bueno, es un jugador para estar en un equipo mejor que el Rayo, con todo el cariño y todos los respetos, pero me parece que tiene una calidad diferencial, tiene una zurda digna de cualquier equipo Champions, de lo que hemos hablado de Bombo 3 o Bombo 4, podría estar en cualquiera de estos equipos de Bombo 3 o Bombo 4 de la Champions. Bueno, pues eso en cuanto a puntos débiles, fuertes, estrella, y ahora lo único que queda es... el pronóstico de Kiktip. 0-1, partido perro, pero Ojo. perro, 0-1, feo, gol de Lewandowski, minuto 84, algo así. Ahí lo veo. Bueno, pues yo me quedo con tu pronóstico, lo firmo ya una victoria también, la tercera seguida en el inicio liguero, que no estaría nada mal antes de afrontar lo que va a ser el parón de selecciones, el primero de esta temporada. Yo no me gusta nunca el parón, pero decía antes Gerard que le puede venir bien también a Barça al parón. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo no lo quiero, pero más que nada porque aunque le venga bien a Flick, también le va a venir bien a Xabi Alonso. Entonces, esto sí que nos perjudica, porque se pueden igualar un poquito más las fuerzas y ellos vienen con muy pocos entrenos, el Barça viene ya más rodado y me gustaría que se quedara así. A mí siempre me molesta, las selecciones me molestan casi siempre, he de decir. Sí, yo la verdad que lo que le va a servir el parón, Tony, ya lo hemos comentado y no me cansaré de decirlo, lo voy a seguir repitiendo en este final del programa también, es que la gente que nos escuche por Tenerife, por Tegueste, decirles que se vengan, que estaremos ahí Dani Mateo y servidor hablando, pues eso, con la gente de la Peña Pedri González, iremos a la peregrinación a Tegueste, será la primera edición de la peregrinación a Tegueste de Team Barça Podcast y a lo mejor se convierte esto, con la tontería, Tony, en una tradición del barcelonismo, ir a Tegueste, y yo me consta, porque las fotos de la Peña barcelonista de Tegueste así lo confirman, es que hay gente que va más y más allí a ver dónde nació ese futbolista, dónde empezó a jugar. Yo es que lo veo muy claro. Yo estoy mirando ya vuelos para el año que viene. Sí. O sea, ya... Sí, ya estoy pero porque sí quiero hacerlo. Yo a vuestro lado, lo que haga falta. Y más al lado de Pedri González, bueno, al lado no, pero de la mano de Pedri González, seguro. Bueno, yo me lo espero pasar muy bien con Dani Mateo y que podamos hablar con la gente de la Peña, que pasemos un fin de espectacular con los que allí se quieran dar cita, y hablaremos también, lo avanzo ya, con la gente de la Peña, del Club Deportivo de Tegueste, con su presidente. Seguramente también visitemos al Club de Juventud Laguna, que fue el segundo club a que se fue Pedri, y si ya encima lo bordamos con algún componente de la Unión Deportiva Las Palmas, pues ya se saldría, haríamos el reportaje perfecto. La idea es hacerlo, el programa allí en la Peña, que será el plato principal, pero posiblemente, y yo no tengo experiencia con esto, a ver si Tony, que es más de vídeo, de ponerse delante de la cámara, me recomienda, no sé, algún truquito para grabar un videoblog y cómo hacerlo que no parezca raro o impostado, porque yo no tengo experiencia delante de la cámara. La única forma de que quede natural es que lo hagas natural, que lo hagas como tú eres, que no intentes imitar a nadie, sino que lo hagas tú, a tu rollo, a tu ritmo, y quedará como eres tú. Ya, eso es fácil decirlo, Tony, pero yo delante de la cámara me muevo no igual que delante del micrófono y no sé, me sienta un poco raro eso de ponerme con la cámara ahí por la calle andando y diciendo aquí estamos en Tegueste, no sé. ¿Algún truquito? Dime algo. ¿Algún truco? Es que no tengo muchos trucos. Tampoco te creas tú que yo soy un maestro de la grabación así por la calle,
Yo estoy muy metido en mi rol de las bromas telefónicas también y de la radio. Bueno. Y claro, no sé si te puedo ayudar mucho, ¿eh? Bueno, lo iremos trabajando. Yo ya estoy preparando un poco todo el terreno, me he comprado un montón de cosas, he comprado micrófonos, he comprado incluso micrófonos inalámbricos para poder grabar también grabando en vídeo y con audio que suene bien. Estoy invirtiendo mucha pasta, todo se ha dicho, en este viaje a Teguesta, así que esperemos que salga sobre todo bien, lo pasemos bien y que la gente de Club TVP, los de Patreon, tengan un contenido chulísimo que verán cuando lo hagamos y cuando lo montemos y lo subamos. Tony, pues nada, te despido ya, que estamos ya cerrando el programa, ha quedado muy redondo, creo yo, y nada, pues nos vemos en el siguiente o cuando tú quieras pasarte por aquí, ¿vale? Yo, cuando tú me llames, no tiene nada más que decir, ponerme un mensaje y ahí estoy. Abrazo, Tony. Un abrazo enorme. Bueno, pues nos vamos en este 6x02 de Team Barça Podcast. Nos ha quedado muy del primer equipo de fútbol masculino. No hemos tocado nada del femenino, que está de gira por México, ni del baloncesto, que cerró la plantilla, ni del filial que está jugando la pretemporada. Tranquilos, haya calma. Abordaremos todo lo de las secciones en los futuros programas. Habrá contenido de las secciones. Siempre esto es prioridad en Team Barça Podcast. Nos vamos, nos vemos en el siguiente contenido. Y nada, espero que os haya gustado. Dejar comentarios, vuestro rival favorito de la Champions. Nos vemos en el siguiente podcast. Y nada, ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça,